Buenos días, 1 minuto, 2 minutos pasan de las 10 de la mañana. Estamos arrancando otro programa de No Olvidar aquí a través del stream de Topic junto a mi compañero Diego Cayota. ¿Cómo estás, Dieguito? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con mucho frío. Sí, está frío, pero está linda la mañana, con solcito. Con el sol Sí. ya todo cambia, pero igual creo que estos días han sido de los más fríos. Yo no transité aquella semana. Esa fue dura. Debo decirlo. Fue antes de que yo estuve, fue mi última semana en Montevideo antes de irme de viaje y esa, viste Para que vos fue la más tiende a fría. decir la más fría que recuerda, histórico, Sí, esto sí. nunca había pasado. Hasta el siguiente invierno en Exacto. Uruguay, ¿verdad? Pero esa sí que estuvo cruel. A mí el sol cambia todo, ¿no? Totalmente. Y el fin de semana estuvo nublado, poco sol. Hoy por lo menos está bastante despejado. Sí, después el otro factor que es el viento, ¿no? O sea, ayer Ni hubo que un hablar. viento tremendo todo el día, entonces eso se hace sentir, pero bueno, esperemos que el solcito de hoy acompañe unos días más. Sí, y cuando y- queremos acordar, primavera. Exacto, ya los días son un poquito más largos y eso te cambia. Te levantás y no está tan oscuro, hay luz hasta casi las 7 de la tarde, eso ya te va cambiando un poco el humor. Me gusta ese optimismo. Sí, me agarraste en un Lo buen día hoy. lo necesitamos. Qué bien. Bueno, ¿cómo estuvo tu fin de semana? Bien, muy bien, la verdad. Gran fin de semana. A pesar del clima, me fui para afuera con mi grupo de amigas Qué y todas las lindo. parejas. Éramos una buena barra como de 20 personas. ¿Viste esos ¿Balneario? Era frente a Soca por la ruta 8, una casa de campo, digamos. ¿Hiciste agroturismo? No diría agroturismo porque nos dedicamos a comer y no mucho más, ¿no? O sea, bueno, había cancha de pádel y jugamos al pádel bastante. Mirá, ¿cómo andás pero- para el pádel? Basicote la cosa. Ok. Eso es uno de esos deportes en los que si sabés jugar o no se nota muchísimo la diferencia. Y me desenvuelvo, pero si cualquier persona que haya jugado varias veces en su vida probablemente juegue mejor que yo. Es impresionante igual cómo volvió este Impresionante, deporte, ¿no? Impresionante. O sea, en la década de los 90 tengo el recuerdo de que habían varias canchas de pádel y que se jugaba mucho al pádel. Después en un momento se puso más en el freezer y ahora es, pero impresionante, en todos lados la gente está jugando al pádel. Sí, de haber sido, no sé, de 5 años hacia acá, una explosión. Hay canchas por varios barrios de Montevideo y mucha gente jugando. Y es divertido. O sea, si más o menos te desenvolves, es un deporte divertido. Sí, dinámico, ¿no? O sea, Sí. requiere un montón de capacidad activo, aeróbica. Exacto. Sí. Pero bueno, estuvimos ahí. ¿Viste esos fines de semana en los que prácticamente te dedicas a comer y casi que el fuego está Adiós. prendido? O sea, lo opuesto a lo que hablamos hoy con mis compañeros todo. fuera de aire, ¿no? Con el Fruti, con Kevin, con Sofi. Espectacular, la verdad. Comimos cordero, comimos asado, Qué pizzas rico. a la parrilla, hamburguesas, de todo un poco. O sea que tu cuota de asado más que cumplía Bien, este fin de sí, semana, Diego. viene alto, sí. Qué bien. Tenía que compensar porque venía de una semana post viaje con poco asado, entonces Claro, es verdad. tenía que compensar. Y desayunos, porque a mí hay algo Muy que me bien gusta también. mucho de ese tipo de jornadas, viste, que te vas para afuera con amigos y Ujú. amigas, es que te despertás y compartís esos momentos que Que generalmente no, claro. los tenés con tu Que barra. te los da la convivencia, digamos. Exactamente. Muy bien. Además hubo una especie de organización en comisiones. Había una comisión desayuno, una comisión Están tus almuerzo, amigos, Diego cenas. Cayota. Y la comisión desayuno merienda se lució bastante con gran performance. Pará, explícame eso, por favor, porque me parece A ver, magistral. somos- Pará, tomen nota ustedes que están del otro lado y apunten esto, porque este señor sabe cosas y su barra de amigos también. Somos un grupo muy grande, de Sí. más de 20 personas. Entonces, en la previa se arma una encuesta y te tenés que anotar en tu comisión. Había comisión desayuno y merienda, comisión almuerzo y cena, que incluía los postres también. Comisión recreativa. Había una comisión entretenimiento y comisión bebidas. Esas eran las 4 comisiones, si no me equivoco. ¿Te tenías que hacer cargo con la billulla? No, después o se era- reparte todo, Ok. se divide entre todos. Con pero- esa aplicación que es para dividir cuentas. Exactamente. Ya no me acuerdo el nombre. Split. Split. Sí. Que todavía no se Ay, hicieron esa voz que Es- apareció ahí. Splitways. Y bueno, cada uno se tiene que encargar de lo suyo y después se evalúa y se critica. O sea, si fallás, podés ser muy cuestionado. No, Sí, tremendas claro. milicos Tenés la que- comisión, pero que hay una comisión disciplinaria No, también. de las otras comisiones que te cuestionan si no cumplís con tu rol. Ok, está bien, porque tiene que haber una coerción. Si no, Claro, cada uno se hace cualquier cosa. E incluso la comisión bebida no tuvo una gran performance. Ah, ¿no? Como por ejemplo, ¿Se quedaron cortos? sábado del mediodía empezó a escasear la cerveza.
No. ¡Qué error! Tuvo que salir Pero una... pará, error amateur. Error amateur, sí. Había muchísimo vino, que sobraron varias botellas y empezó a escasear la cerveza. Hubo un móvil de emergencia que salió el sábado en la tarde a buscar mayores provisiones porque si no... El móvil de emergencia era integrado por exacto. la comisión de bebidas. Sí. O sea, háganse cargo de su error. Exacto. Por lo menos el conductor. Después fue acompañado con algunas almas caritativas, digamos, que para no dejarlo solo, pero sí, se tenía que hacer cargo de remediar su error. Así que si rankeamos del 1 al 10, comisión, almuerzo, cena. Lo que pasa que ahí juega la subjetividad, ¿verdad? Porque yo integraba el almuerzo cena. Pero si dejamos afuera la que me correspondía a mí, la comisión de desayuno funcionó muy bien y la de entretenimiento también. La de desayuno creo que picó un poquito más alto. Qué bien, Sí, Diego. sí. Qué tostaditas, De todo huevos había. revueltos. Huevos revueltos, palta, varios tipos de panes, fruta, Sí, yogur. continental. Sí, había de todo. Era Qué casi hotel internacional. Y perdón que siga explorando, pero me parece Adelante, fascinante. adelante. De hecho, me encantaría ser parte de tu grupo de amigos. Te vamos a invitar una Si vuelta. reciben una pareja más, somos Perfecto. dos y contribuimos bien, Bien. al sector rubro alimentación. Sección recreación. Bueno. Aparte del pádel, porque el pádel no cuenta. Si No, hay una no cancha... fue parte de. Ok. No era parte de la comisión recreación. En este caso fue. Hubo 2 o 3 juegos. Estamos además en una época, en una etapa, digamos, en las que se han anunciado varios embarazos. O sea, hay 2 parejas muy embarazadas ya. Entonces, la sección recreación tuvo un poco de que iba por ese lado. Un poco, no de baby shower, pero por ese lado. Ok. ¿Pero va a haber baby shower o esto computó como baby shower? No, creo que además va a haber algún otro evento, porque además si es algo que nos gusta juntarnos y hacer eventos. Tal cual. Pero hubo una... En la previa te pedían que mandaras una foto de cuando uno era niño. Qué lindo. Me encanta. Entonces se hizo una especie de un juego con el que tenías que reconocer a los otros en su etapa variaba, ¿no? ¿La Había tenés algunos acá, muy tu bebés. foto? La puedo tener en el Porque WhatsApp, si la déjame tenés, chequear. yo remo unos minutos y la ponemos, pues me encantaría ver a un baby Diego Cayota. Dieguito Cayota. Si no Dieguito me- Cayotita. No paraba, ¿viste? Baby Dieguito Cayotita, con tal de estirar. llenar. Pero me parece tremendo juego y aparte, te cuento que estoy organizando el baby shower Sí. de Baby Dante, del bebito que... Ahí la reenvié al grupo. Perfecto, Diego. Lo que pasa que ahora que reenvías las fotos te quema porque manda el mensaje que mandaste en su momento y ahora me dejó expuesto porque le puse a la persona que estaba recopilando las fotos, le puse, si es demasiada facha me avisas y busco otro. ¡Bueno! Está bien, hay que hacerse No, cargo. por supuesto, hay que sobre todo hacerse cargo de cuando- la facha propia. Exacto, y de cuando uno era niño. Es verdad, Em, creo que es lo que podemos decir exacto, como, ¿no? con Qué tranquilidad. lindo, sí, tal cual. Pero me parece una gran idea y lo anoto para el baby shower de Sí, del y hijo de después mi hubo prima. otro juego que era... ahí lo tenés. No, pa. Qué poco anticonceptiva esta foto, Diego. 2 añitos, si no me equivoco, en esa. Igual, vos en sabés esa que no te foto. reconocería ni en pedo, ¿no? Fue de las que más se equivocaron. El otro grupo en el que yo no estaba erró en esta foto. No, divino. Y me mata aparte la foto en sí misma, que es bien de antes, De ¿no? otra Esa época, silla de sí, hierro. ¿Es tal una casa de cual. balneario? Vos sabés que no estoy del todo seguro. A mí me suena que no, que es la casa de mis padres en Montevideo, pero no lo puedo afirmar 100%. Y después hubo otro juego en el que es un juego que también lo he visto en alguna despedida de soltero, en el que te dan una frase o una palabra y vos tenés que tararear una canción con esa palabra. ¿Me explico? A ver, poneme el ejemplo. Dame una palabra. Hay que hacerle y una- provechito, por ejemplo. Entonces vos tenés que cantar Una calle me separa de Néstor en bloque con Hay que hacerle provechito. hacerle provechito. Exactamente. Te dan auriculares, te ponen la canción y vos empezás a cantar. Pero solamente eso, hay que hacerle Vos solo podés decir eso, claro. Hay que hacerle provechito, Vos en el mismo momento- provechito, Exacto. provechito. Y hay que hacer... Exactamente. Ok, casé. Vos en ese momento la estás escuchando la canción. Y tu grupo, tu equipo tiene que adivinar. Estos fueron los 2 juegos del sábado de la noche y después el domingo a la mañana una especie de búsqueda del tesoro también en la que Están de más. los premios fueron los para las madres, digamos. para Pensé en padres. los vinos que habían sobrado de los No. que habían calculado mal. Que también podía ser. Pero esos fueron los juegos. Después hubo
pádel, ping-pong, pool, otros eventos. Pero ¿en qué lugar estabas, no? Gran casa, la verdad, ahí sí, en la ruta 8 cerca de Soca. Y además eso, a 1 hora y media, o sea, muy cerquita de Montevideo, que nosotros, o sea, no era un fin de largo ni nada, nos fuimos de viernes a domingo y... Sí, no te fuiste al interior profundo. Exactamente. Un saludo para todos los del interior profundo, pero no te llevó, claro, podés aprovechar bastante más. Tal cual. Qué la lindo, verdad que gran Diego. fin de semana. De verdad, anoté un montón de ideas para Baby Shower de mi prima. Me parecen divertidísimas. Me hiciste acordar cuando dijiste búsqueda del tesoro y campo a un juego que hacíamos mucho en la época de la escuela, pero ya la escuela grandes. Sí. Que a mí me encantaba, que se llamaba La Toma de la Bandera. ¿Lo tenés? Me suena, creo que sí. O sea, vos tenías que ir a robar, digamos, algún objeto que tenía el otro equipo. Sí. Yo lo sentía, o sea, era una bandera, nos daban a cada equipo una bandera blanca, en son de paz, y cada equipo la ponía en un lugar. Claro. Algunos se dedicaban a defender la bandera y otros a ir a buscar. O sea, tenías que hacer una estrategia. Pero tengo el recuerdo de que lo asumía realmente como una batalla. Sí, la vida. Bueno, la vida en la búsqueda misma del tesoro del domingo de mañana había gente muy competitiva a nivel que hubo tacles y algunas... Sí, esto era igual. Y lo más gracioso, o no, es que se hacía en el marco de unos encuentros que mi colegio llamaba la convivencia. Que eran campamentos, pero decían convivencia y de mañana te obligaban a cantar canciones de Dios. Era un poco esa movida, ¿no? Y en un momento generaban esto de la toma de la bandera, que era lo opuesto a cantar canciones de Dios, porque estaba todo el mundo, los varones se agarraban a las piñas. No, era increíble, pero de esos juegos que decís, qué lindo, ¿no? Claro, sí. Te lleva a una época. Totalmente. Bueno, maravilloso. Son las 10:15 de la mañana. Voy a entrar al chat de YouTube. Sí, bueno, acaba de hacer eso mismo y tenemos un mensaje del señor Bruno Rodríguez. ¿Qué dice Bruno? Dice, huevos revueltos y palta. Yo pensé que estaba escuchando de no olvidar dónde está el asado. Sí, estás escuchando, pero bueno, Diego Cayota tiene esas cositas. Son complementarios. Una cosa para el desayuno y otra cosa para el almuerzo o la cena, que como decía recién, hubo asado y cordero en grandes cantidades. Acá también Brunito habla sobre la toma o captura la bandera. Se ve que tiene varios nombres. Espectacular juego junto con la sardina enlatada y la búsqueda del líder, los mejores juegos de campamento. Tal cual. Podríamos hacer un campamento de Topic, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo no? No proponía nada la tipa. O sea, no sacó un asado todavía el programa y quiere hacer un campamento. Pero tremendo. Estaría buenísimo. Son esos tipos de juego que cuando vas creciendo los perdés. Sí, así que aguante tu barra, amigos. Diego, soy fan. Hay que recuperar la infancia. ¿Tiene nombre que no te pregunté? ¿Tu barra? ¿Se autoperciben de alguna manera? No, en este grupo, además en este caso, grupo de amigos así extendido con parejas, no. Tuvimos en algún momento, pero no era exactamente este grupo, porque viste que la vida va sumando y separando gente. Por suerte, ¿no? Por suerte. O la vida misma, ¿no? No siempre es. Siempre es una buena noticia, digamos. Okay. Y además, a veces tampoco está bueno, no sé, sí, cambios de liceo, qué sé yo. Tal cual. Y en ese momento en que nosotros jurábamos Barra Brava y toda esa época adolescente, supimos ser los Reos del Prado, pero eso ya de hace muchos años, ¿no? Los Reos del Prado que ahora desayunan huevo y palta, ¿viste? O sea, ¿cómo cambian las cosas? Me acuerdo de eso, dice el Fruti. Sí, porque el Fruti es del barrio. Claro, ¿y vos te acordás de los Reos del Prado, Fruti? Íbamos al liceo y claro, era una barra que está. Pero se conocía. A ver, ¿tenía sentido con su nombre o era malo? No, claro. Si uno lo mira en retrospectiva hoy... Siempre desde el respeto. Mucho jean y camisita por dentro decía que dale, Reo, ¿de dónde, Reo? Pero sí, ahora igual no tenemos un nombre así de ese estilo. Porque además no puedo decir que lo mantenemos porque no es exactamente la misma gente, entonces sería... ¿Y no hablan, por ejemplo, de como su grupo antiguo dentro de este grupo nuevo? De decir, bueno, sí, vos porque sos un Reo del Prado. No. No, porque en realidad lo que tenían los Reo del Prado era que incluía mucha más gente.
o sea, los que estamos en el grupo actualmente, la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría pertenecíamos a ese grupo, pero además había mucho más gente que hoy en día no compartimos la cotidianeidad, digamos. Ahí va. En nuestro grupo de amigos de la barra de la escuela, liceo de toda la vida, en un momento, cuando terminamos el liceo, se unieron dos grupos. O sea, se empezaron a juntar esos dos grupos. Un grupo se llama La Diega Sucia. Sí. Y otro grupo se llama La Jimmy Party. Y es como que si bien se integraron, siempre hubo una Hay una rivalidad todavía, claro. Hasta el día de hoy, ¿no? Sí, me imagino. No sé si quiero averiguar por de dónde vienen los nombres. No tiene mucho sentido. Mucha explicación. No tiene mucho sentido. O sea, el de La Diega Sucia un poco sí. Pero es el que menos me gustaría explicar. Y el otro no tiene... Y el otro no, y tampoco averigüé mucho, vos sabés, claro. La Jimmy. Pero bueno. Lo único que tengo para decir... Esa rivalidad cada tanto emerge en alguna noche. Es que te iba a decir eso, que lo único que tengo para decir es que la Jimmy está chiquita. Claro, mucho más La Diega Sucia. La Jimmy está chiquita mal. Claro. Por ejemplo, un verano los esperamos en la casa de balizas, todo con carteles por todos lados para la Jimmy. Claro. Maravilloso. O sea, íbamos a veranear todos juntos. Y se generaba una rivalidad ya de arranque. Maravilloso. Pero bueno, es parte de las amistades también, ¿no? Obvio. Y ese es si no tenés esa complicidad... Exacto. Hay algunos que no aguantan la toma. Bueno, la Jimmy, ponele, no aguanta mucho. Todo el programa castigando a la Jimmy Party. Palo. No, pero es una gran barra mía. Bueno, Dieguito, siendo las 10:17 de la mañana, vamos a meternos con la agenda política de nuestro querido país llamado Uruguay, que ha pasado alguna cosa que otra, sobre todo en las municipalidades, ¿no? Sí. Pero no solamente eso, no sé con qué querés arrancar. Hoy hablábamos un poco fuera de aire de que hay algo también que está pasando que está buenísimo para tocarlo, porque no es algo que sea de ya, sino que es algo que viene pasando. Y a mí me da la sensación que es conforme a los cambios en el mundo en el que vivimos. Porque digo esto por la era tecnológica y cómo esto abrió una ventana para que diferentes tipos de estafas empiecen a picar en todos lados y que nadie termine como saliendo inmaculado de la situación, ¿no? Sí, porque esa es una de las grandes consecuencias de alguna forma, porque es muy difícil, es un delito muy difícil de perseguir. Entonces genera que como cierta sensación de impunidad, porque además incluso en muchos casos puede ser hasta transnacional, digamos, ¿no? Te pueden hacer una estafa desde otro país solo a través de medios digitales o del teléfono y es muy difícil de perseguir. Pero en realidad traíamos este tema a colación porque la semana pasada el Ministerio del Interior presentó nuevamente los datos de denuncias de delitos de los primeros 6 meses del año, y uno de los datos más llamativos o sobre los que el Ministerio del Interior hizo más hincapié, porque además se hizo un informe en particular sobre este tema, es que las estafas o las denuncias de estafas crecieron un 2000% en los últimos 10 años. Es una locura. Es una locura, y lo más llamativo o el dato más que genera más alerta es que en realidad se denuncia muy poco. O sea, 1 de cada 10 estafas se denuncia, según se desprende de la encuesta nacional de victimización que se empezaron a hacer hace relativamente poco, donde se le pregunta a la gente si en el último año, los últimos 2 años o en los últimos 6 meses sufrió algún tipo de delito y si ese delito lo denunció. Bueno, de esa encuesta se desprende que las estafas solo 1 de cada 10 se denuncian. Entonces, probablemente el crecimiento sea muchísimo mayor a lo que reportan las denuncias. Pero igual las denuncias ya muestran un aumento muy significativo. Sí, también... termina dando la sensación que es porque las personas no confían en que haciendo una denuncia vaya a suceder algo. Y tengo un caso reciente y de un conocido que, bueno, lo estafaron vía WhatsApp, porque pasa mucho eso también, ¿no? Hacen como una cuestión de, no sé si es filtración de datos o compra de datos, porque ahí también hay complicidad de algunas empresas que venden este servicio, de forma ilegal, por supuesto. Entonces acceden al número de WhatsApp de esta persona y lo terminan engañando para que deposite plata en una cuenta, ¿no? Deposita plata en una cuenta, hace la transferencia a un nombre. Entonces esta persona que depositó la plata, que fue estafada, va a hacer la denuncia. Y le dicen, no, lo que pasa es que es imposible, no lo podemos agarrar porque vos le estás haciendo la transferencia a una persona que en realidad no es quien te estafó, sino que compran ese nombre. A ver, no importa, porque evidentemente si hay un nombre y apellido y una cuenta bancaria, esa persona que figura en el sistema algo que ver tiene. Sí, o sea...
De alguna forma están utilizando ese nombre y esa cuenta. Exactamente. Bueno, y este caso lo traigo porque a esa persona no le tomaron la denuncia. Claro, ni siquiera se la tomaron. No le tomaron la denuncia. Mirá. Le dijeron que no podían hacer algo al respecto y lo mandaron para la casa. Claro. Y tenga qué impotencia. Tenga mucho cuidado, la próxima no caiga. Bueno, sí, muchas gracias. Bueno, también hay otro problema ahí, o otra discusión que se genera muchas veces, es cuál es la responsabilidad de los bancos. Porque en este caso, o en casos similares donde se saca dinero de determinadas cuentas, o te pedían hacer una transacción o a una transferencia a alguna otra cuenta, si los bancos tienen alguna responsabilidad, y si una vez que vos hiciste una transferencia, los bancos pueden hacer algo. Y en general el banco, obviamente la reacción es, yo no tengo nada que ver. Y además en muchos casos las estafas son movimientos voluntarios que hace la gente engañada. Entonces, en ese sentido, el banco dice que como fue un movimiento voluntario no puede hacer nada para revertirla, digamos. Eso igual tiene sentido, sí, ¿no? Claro. O sea, lo que sí debería, me parece, accionar tiene que ver con el sistema judicial. O sea, porque vos fuiste engañado. Ante ese engaño, obviamente una malintencionalidad, o sea, un planeamiento, toda una manipulación para que vos caigas y hagas esa transferencia voluntaria. Claro, y en muchos casos además es como, por ejemplo, no sé, entraste a un link que no te correspondía y te robaron los datos, ¿no? Y el banco ahí lo que te dice es, bueno, yo no puedo hacer nada porque el error es tuyo, no es un problema de seguridad del banco, sino que el que comete el error es la persona, es el usuario, entonces también el banco busca no responsabilizarse. Pero han habido algunos casos que llegaron a la justicia incluso, y que hubo algunos jueces que responsabilizaron a algunos bancos por este tipo de maniobras. O sea, que de alguna forma tenían que devolver el dinero a la persona estafada. Pero estos casos que estamos comentando son un ejemplo de la cantidad de posibilidades que existen para hacer estafas, ¿no? Desde el típico cuento del tío que todos conocemos, que además tiene varias formas de aplicar, porque puede ser personalmente, el típico que llama el nieto a la abuela y le pide que saque determinada cantidad de dinero. Eso es un disparate de la cantidad de estafas que hay desde ese punto, y sobre todo con las libertades de los préstamos de consumo. ¿Por qué digo las libertades? Porque hoy en día para sacar un préstamo de consumo, ya desde hace muchos años, ¿no? En Uruguay, pero en muchos lugares vas con tu cédula de identidad y te dan un monto de dinero. Sí, 20.000 pesos tranquilamente. Tranquilamente. O sea, aunque estés en el clearing, no pasa nada. O sea, te lo dan igual. Entonces, ante eso, obviamente, siempre hay un abuso y lamentablemente, y en la generalidad es que sea de personas de la tercera edad, o sea, se abusa de los mayores, y eso, o sea, en mi experiencia de laburar en una financiera, en el sector prejudicial, era, o sea, un 80% los casos eran esos. Claro, sí. Es que la verdad que hay muchísimos, y bueno, esto de alguna forma se empieza a ver en los números, porque como decíamos, aumentaron un 2000% las denuncias de estafa, y los casos que hay, las diferencias tipos, porque además una de las cosas que los hace más atractivo para los delincuentes es que, no sé, mandan un mail a 500.000 personas y alguno cae, ¿entendés? Entonces ahí siempre, de alguna forma, termina siendo rentable para el estafador ir por este tipo de delitos. Y hay una cosa interesante también, me parece que hay como dos teorías respecto a lo que está pasando con otros delitos, vinculados sobre todo a la rapiña, el hurto, que tienen que ver más con el contacto, y que a raíz de que han aumentado mucho los medios electrónicos y que hay menos circulación de efectivo en la calle, vienen disminuyendo, ¿no? Ahí obviamente que eso influye, y también puede influir un trabajo policial. Y ahí hay como una discusión de si el aumento de estos delitos, como las estafas, van en detrimento, digamos, de la rapiña o el hurto, o son carriles separados. Porque no en todos los lugares donde aumentan las estafas caen los otros delitos. En Uruguay sí. En Uruguay están cayendo las rapiñas y los hurtos, y está aumentando muchísimo la estafa. Entonces hay como una discusión de si efectivamente los delincuentes que antes se dedicaban a cometer hurtos y rapiñas ahora se están dedicando a las estafas, o por lo menos un porcentaje de ellos, o si tiene que ver con otros cambios culturales y también con un trabajo de la policía. Sí, seguramente eso es para especialistas, acorde a sensaciones, parece como que son carriles diferentes. Entiendo igual que ni que hablar, la delincuencia tiene un punto de conexión siempre con la era en la que estamos viviendo. Entonces, sí, seguro. Desde ese lugar se abren otras oportunidades y otras ventanas para que algunas personas caigan, y más cuando estamos todo el día con el celular, todo el día otorgando nuestra identidad en un montón de aspectos. Estás todo el tiempo como expuesto a caer en todo algo. El tiempo.
todo el tiempo expuesto a caer en algo y tenés que estar muy alerta para no. Y hasta no estando alerta, hay también delitos. Leí hace unos días, ahora tendría que buscar el artículo de nuevo, Diego, no me acuerdo si era diputado o senador, que quería amplificar el asunto de delitos digitales para computar cuando te roban la identidad. Por Claro. ejemplo, que a vos te roben tu identidad, tu perfil de Instagram, ¿no? Y con tu imagen, o mismo ahora, en este momento, hacen una captura del streaming y te roban tu identidad, tu imagen, y Sí. con IA hacen un video tuyo. Ah, bueno, claro. ¿No? Que es otro tipo Sí, ahora sí. de delito que se está haciendo. O sea, Y sí, que en breve lo vamos a ver mucho más expandido porque las facilidades para llegar a hacer ese tipo de videos son cada vez más. totalmente, y muchas veces viene desde el humor y lo vemos en TikTok, Ujú. o mismo en Polémica, por ejemplo, otra vez hicieron un video de Jorgito Valmeli bailando que era Sí. espectacular, o sea, de verdad parecía en serio. Y no sé si has visto también unos que son bastante virales, que son unas entrevistas a unos viejos, a un viejo, una vieja, no sé si lo vieron en la No, calle. no lo vi. Bueno, esos también son como hiperrealistas, entonces también es como otra forma de poder, no sé, manipular la realidad de alguna manera para provocar un engaño. Imagínate eso, o sea, si con un texto, con una palabra, se puede llegar a estafar, con la imagen de alguien hecha video, hiperrealista, es extremo. Extremos, sí. Incluso ya ha habido casos de extorsiones por difusión de imágenes íntimas, digamos, de gente que, o sea, imágenes íntimas Falsas. creadas con inteligencia artificial, gente a la que le extorsiona, le dice, tenemos esto, si no nos pagas determinada cantidad de dinero, las vamos a difundir. Es y que- anda después a decir, no, esas Total. imágenes son creadas con Es que inteligencia acá se me artificial. viene a la cabeza, mira, ahí lo estamos viendo, a ver si podemos poner el volumen. ¿Cree usted que en serio somos generados con inteligencia artificial? Ay, mijo, pues yo no sé, pero si es así, que me perdonen la deuda en el Coppel. ¿Cómo te has tomado la noticia de que somos un invento de la inteligencia artificial? Ay, hijo, es difícil saber que alguien nos creó desde una computadora. ¿Cómo han tomado la noticia de que somos simples prompts? Siempre lo supimos. Era obvio. O sea, Es impresionante. es impresionante. Ujú. Igual los que decía de los viejos y de las viejas, tiene como un contenido súper picante, ¿no? O sea, Ah. ellos responden cualquier disparate Claro. y se cagan de risa Claro. y lo Eso le da terminan mayor haciendo muy divertido. verosimilitud. Pero no, acá cuando estábamos hablando del tema del impacto de lo fake, como andaba a revertirlo, porque ese impacto Sí. genera, se me vino a la cabeza Graciela Bianchi, la senadora, Bueno. asumiendo Ujú. que ella sabía que una noticia era fake, pero que lo que buscaba justamente era el impacto. O sea, Sí, estamos sí, sí, hablando de sí. legisladores que ya están tomando esas riendas y ese camino para provocar algo. Sí, en muchos casos además como que la pregunta, che, ¿esto será cierto? Y difundirlo simplemente como sin saber, ni que hablar que una persona que ocupa una banca en el Senado de la República debería tener otro tipo de responsabilidad. Totalmente. Pero ya el hecho de difundirlo preguntándose si es cierto o no, ya genera un impacto. Así es. Cuando efectivamente lo que tendríamos que hacer es, antes de compartirlo, saber si es algo real o no. Sí, volviendo al tema estafas Sí. y también el paralelismo, y no el paralelismo, sino la conexión con la justicia, creo que todavía está años luz, ¿no? En cuanto a tiempos, a efectividad, también acá, yendo a un caso autorreferencial, pero me es inevitable traerlo a colación con esto de robo de identidad. Hace muchísimos años, no tantos, pero bueno, unos cuantos años, tomaron una campaña que había hecho para una marca de lencería. Obviamente que esa campaña estaba pública en las redes sociales, ¿no? Claro. O sea, en internet, de dominio público. Entonces, a través de esa campaña, crearon una cuenta con mi mismo nombre, mi mismo apellido, con una diferencia de una letra en el usuario de Instagram. Y ponían un link que era como si querés ver más contenido subido de tono, medio lo que se hace ahora con OnlyFans. Con OnlyFans, exactamente. Me crearon como un OnlyFans que era trucho, Claro. era una estafa. Entonces, las personas cliqueaban, los pagines cliqueaban en el link de OnlyFans trucho y enseguida te pedía tu tarjeta de crédito Claro. y te sacaban guita. Obviamente, yo no lo vi por el lado de la estafa, sino por el lado de que me habían Obvio, robado la tu identidad. imagen. Me provocó una sensación de mierda, pasé una semana del orto y lo que hice fue hacer una denuncia en fiscalía en delitos digitales. Claro. Dije, o sea, acá voy a encontrar al responsable y necesito que esta persona pague por el daño que generó. Y hasta el día de hoy la causa sigue en el escritorio. Claro, no tuvo ningún tipo de movimiento. Pero cero. Y yo creo que como en mi caso deben haber un montón,
así o más, o que te sacan guita a vos mismo, o bueno, o los pagines que pusieron la tarjeta, que capaz que también podrían perfectamente haber hecho la denuncia, o capaz que no la hacen por vergüenza, también. que esa es otra cuestión de esta era digital, pero te desestimula. Sí, obvio. O sea, me vuelve a pasar, ¿qué hago? ¿Hago una denuncia? Probable que no. Y no. Te recontra desestimula. Entonces, creo que si la justicia para muchas cosas que son más de antaño tiene tiempos que decís, por favor, vamos a darle, imagínate para esto que es nuevo. Sí, sí, claramente. Incluso desde el Ministerio del Interior reconocían la dificultad que tenían para perseguir este tipo de delitos, sobre todo porque a nivel de la parte más digital es muy fácil construir perfiles anónimos y muy fácil esconderse detrás de... Exacto. Entonces es muy difícil llegar a la persona que efectivamente está detrás de una estafa como la que contabas recién, y eso obviamente genera dificultades y genera sensación de impunidad para los que lo hacen, entonces eso hace que lo hagan más. Tal cual. Bueno, y después tenemos la otra gran forma de estafa, que está más legendaria, lo estuvimos conversando el programa pasado o el anterior, ya no me acuerdo, lo que tiene que ver con los esquemas piramidales, el Ponzi Scheme, que ahora también ya tomó un nuevo formato, que no es solamente te vendo esta botella de agua que es tangible, te vendo un curso. Ah, bueno, ni que hablar. ¿No? Te vendo un curso para enseñarte a vender un curso, que en definitiva no hay nada. Nada. No hay nada. Es una especie de rosca que vas entrando cada vez más gente, que es la forma que funcionan los esquemas Ponzi. Exactamente. Y te digo, bueno, Diego, si querés entrar a esto, traete a la barra a los Reos del Prado. Claro. Y si te traes a los Reos del Prado, te llevas esta comisión. Y bueno, y así un montón. O sea, y eso lo estoy viendo mucho en generaciones jóvenes. Ni que hablar, el mundo es masivo. Que te enseño a ser millonario. ¿Qué onda? No sé, pero ahora hace un tiempo que no escucho nada de ellos, pero hubo como una explosión hace relativamente poco. Sí, y siguen a full. No, seguramente, siguen a full. Algunos de mis amigos me comparten algunas cosas. Bueno, Martín también 2x3 pispea algo de eso, porque no damos crédito de la situación. O sea, y a su vez no das crédito de la situación y por eso lo consumís, y al consumirlo le estás dando vida. Sí, sí, obvio. Genera más visualizaciones. Sí, no sé si quienes están del otro lado saben de lo que hablamos. Ahí, por suerte, producción está muy al alpiste, a diferencia del sistema judicial. Este es el Colorado masivo. Bueno, le estamos dando visibilidad a nosotros también, pero bueno, es un tipo que básicamente dice que tener un Lamborghini le cambió la vida, que se siente estar más cerca de Dios. Y que la forma de conseguir el Lamborghini es cambiar tu rutina, digamos, levantarte más temprano, cosas de esas. Eso, o muchas veces también escuchás speech del lado de qué haces en el liceo, también. Ir a liceos de loser. Ahí va, sí, es verdad. Desde qué lugar eso puede construir algo positivo. Y acá también me parece, podemos vincular tal vez la era digital, el aumento de estafas, obviamente conversando y bien charla informal, sin especialistas, pero con la necesidad de tener guita fácil, ¿no? La guita rápida. Sí, sí, sobre todo en estos casos en los que te prometen es como ser millonario. Exactamente. O sea, si vas por ese camino... porque aparte no hay un sustento, no hay un contenido real. O sea, vos ves cualquier video hay uno que es como que creo que es como el papi de todos, capaz que Kevin y Fruity tienen más noción. ¿Lo ubican al papi de todos? Ay, es uno que tiene como un cuello así, gigante. Está... No. Es... Claro. El Shaos. ¿Shaos es? Shadows, que era como el tutor, digamos, del Colorado que veíamos recién. Claro, yo creo que es medio el papi de todos, ¿no? A ver, Fruity, ilustranos. Es como el loco que arrancó toda esta movida de mostrar así y de los cursos. Yo te vendo para ser productivo, no sé qué, papá, y te levantás a las 3 de la mañana y que no sé qué. Y que, ok. Y claro, para mí el Colorado lo que hizo empezó como la jugada de mostrarlo en redes y ahí se catapultó un montón de guachos jóvenes que agarraron para ahí, que es un viaje. Sí, hay pero uno... ya vos es él como ahí. ¿Ubican en Uruguay al Jonita Estrella? Es un viaje. Yo conozco a uno... Jonitas loco, Jonita Estrella, una cosa así es. Yo conozco a uno que era preparador físico, creo. Ahí va. Que es el coach de Luciano Rodríguez. Ah, mirá. ¿Está para esa? Sí, está para esa. Increíble. Salado. Y bueno, porque aparte de esa... Luciano más o menos le viene andando. Claro, bueno, sí, tal cual. Pero ahí más, no lo conozco tanto, pero he escuchado en algunas entrevistas como más del lugar mental, claro. Claro, más pero, del aspecto psicológico. Sí. Pero mirá que toda esta jugada de Shadows va por ahí como mucho por ahí también. Claro, lo que pasa es que yo lo que veo que sí
me rechina y me cuesta un montón comprar ese discurso. Tampoco estoy dispuesta a comprarlo, ¿no? Pero va por el lado frutti de el hiperconsumo, ¿entendés? Como la relación de éxito con el ser millonario. Totalmente. Yo creo que lo que pasa con el Colorado es que lo bajó como mucho más a un terreno de... Es lo que tienen las redes. Hegemoniza todo. Entonces todo Tal el mundo cual. tiene acceso y vos ves a este loco, no sé qué. Y decís, yo puedo. Exactamente. Y él vende un poco también esa jugada, ¿viste? Vos, mirá que yo estaba es esa la laburando en movida. el Chaco y de Claro. repente un día empecé con esto y mirá que ahora ando en un Lamborghini. Claro, pero justamente lo que estamos hablando del sistema estafas y del sistema piramidal es que en realidad lo que él vende es su narrativa. Claro. Su narrativa y sus videos, y muchas veces también investigando un poco al masivo, nadie sabe si realmente, efectivamente, ese es su Lamborghini. Ah, no, ni idea. Ni idea. Ni idea. Ni idea. Pero bueno, así vende sus cursos y vendiendo sus cursos hace su dinero. Sí. Yo lo que no termino de entender, o sea, porque esta persona ya es muy conocida, incluso en Argentina lo puteaban por la calle, y, o sea, ¿cómo logra mantener ¿En serio, Diego? No tenía su ese narrativa, dato. digamos, cuando también ya hay una contranarrativa de alguna forma muy fuerte contra esa persona? Y capaz que como todo se polariza. Puede y ser. justamente la contranarrativa les termina jugando a favor. También, sí, puede ser. ¿No? Como, Ujú. bueno, nosotros estamos de este lado, ¿no? Los demás que están en contra es porque son unos vagos. Ujú. Y al que no le va bien es porque no quiere. Y el que es pobre porque quiere. Básicamente ese es el discurso de... Claro, Sí, es medio sí, secta, sí, que obvio. tal cual. Y Pero después- me parece un viaje, y esto es hispanohablante. Sí. En el mundo yanquilandia, Ujú. Debe ser oh baby. 10 veces peor. Claro, está zarpado también a ese nivel, ¿no? Sí. Y después tenemos las otras estafas y esquemas Ponzi, que son los que terminaron en la justicia, que están investigando ahora, que son los que engañaron a mucha gente a través de los fondos ganaderos. Totalmente. Y Que lo, también lo tenía más el mismo cercano- funcionamiento, ¿no? De alguna mismo forma. funcionamiento, capaz con la diferencia de meterse en un terreno que en Uruguay te da al menos la sensación de que hay materia prima, Ah, de claro. que, a ver, Ujú. Uruguay y ganadería. Parece el país indicado para meterse en el rubro. Exactamente, y también con una construcción muy zarpada, y acá nuevamente la importancia de las narrativas y de los De la discursos, imagen. de la Ujú. imagen, de la comunicación, pero creo que eso fue clave, Diego, en Sin esta duda. estafa. Estamos hablando de conexión ganadera. Sin duda, Por la porque duda, ahí- si hay alguien que recién se levantó y dice, ¿de qué están hablando? De conexión ganadera. Eso, la construcción durante tantos Ujú. años de algo que los hizo sentirse muy válidos en personas, hablábamos también fuera de aire, como por ejemplo el senador Da Silva, que lo recomendaba. Ujú. Estamos hablando de un tipo con muchísima experiencia. Sí, que conoce el rubro. Exactamente. Ujú. Sí, sin duda había una base de prestigio ahí, en los que los medios de comunicación tuvimos mucho que ver también, porque eran fuentes de consultas en muchos casos para temas vinculados al agro, y de esa forma, y a través de obviamente de mucha publicidad, lograron crear una imagen que generaba confianza. Y eso fue lo que hizo que muchísima gente pusiera dinero ahí. Y si se confirman los números que hasta ahora son preliminares, digamos, estamos hablando de la estafa más grande de Uruguay, porque estamos De la hablando historia. de conexión ganadera, que la deuda rondaba los 250 millones de dólares, pero también estamos hablando del Grupo Larrarte, de República Ganadera. Ahora hay otros que ya han empezado a tener problemas como Portfolio Capital. O sea, es un rubro que si bien Conexión Ganadera claramente era la empresa más grande del rubro y tenía muchísimos años, cerca de 25 operando, había otros que estaban haciendo lo mismo en magnitudes un poco menores, Claro. pero que operaban de la misma forma. Sí, misma situación a diferente escala, pero Ujú. una estafa en sí. Exacto. Y esto aparte también, lo que hablábamos de los tiempos de la justicia, va para largo, no solamente por una cuestión de la defensa de los mismos responsables, que por supuesto bajo ley la tienen, sino por una cuestión de dónde están esos fondos para poder devolvérselo a la gente. Bueno, eso porque ni que hablar. lo que hablábamos la otra vez tenía que ver con la disyuntiva de, si quiero que se haga justicia y que vayan en cana, o si quiero que se haga justicia y que me vuelvan la guita, si quiero las dos cosas, ¿por qué vía va Ujú. la defensa también de las víctimas, no? Sí, en este caso, en la Conexión Ganadera, que fue como el que más tuvo difusión mediática, a pesar de que no fue el primero de los que se conoció, la justicia imputó a Pablo Carrasco, a su pareja y a la viuda de Gustavo Basso en unos 7 meses. Y se hablaba de que qué rápido que actuó la justicia en este caso para imputar a estas personas. Incluso en otros como República Ganadera, en los que todavía no hay imputaciones, se conocieron antes. O sea, el accionar de la justicia ahí fue bastante más lento.
Conexión Ganadera lo que tuvo un impacto muy grande por la magnitud y por la cantidad de gente afectada. Y bueno, el accionar rápido y la justicia son 7 meses para imputarlos, ¿no? Recién Claro. ahora arranca el proceso para ir a un juicio o a un acuerdo, depende de cómo se termine resolviendo, pero esto va a llevar por lo menos un par de años. Sí, igual hay medidas ya, justamente Sí. a consecuencia de la imputación, que tiene que ver con, bueno, prisión domiciliaria, no poder salir del país. Exacto. Digo, lo normal dentro de lo que es el panorama, que obviamente nos dará varios capítulos, pero sí, todo indica que estamos ante una de las estafas más zarpadas de la historia de nuestro país. Sí. Acá, Dieguito, en el chat de YouTube, el querido Herbie Invernici nos dice que toda la movida de los musculosos, que básicamente hablan del éxito y bueno, y de cómo hacerse millonario levantándote a las 3 de la mañana, dice que nace con Andrew Tate en Estados Unidos. Sí, no lo tengo, no, Andrew no Tate, lo ese conozco. es el que se pone hielo en la cara y come unas bananas y toma un agua importada. Confírmame eso, Herbie, porque a uno que estuvo en esa dinámica lo vi, que tiene chofer. Sí, me parece que Sí. es ese. Isma, vos lo tenés. Buenos días, Isma. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Cómo le va? estás? Bueno, chicos, buen día, los estaba escuchando con muchísima atención. Claro, perdón, ahí. Ahí. Los estaba escuchando no, con dice que muchísima no. atención. Nosotros en Topic tenemos un espacio que se llama What the Fuck, en donde repasamos fenómenos virales, como ustedes hablaban, de la viralidad y de la comunicación. Y estos gurúes así, tipo Jim Bros, fue algo que cubrimos. Hicimos uno de Andrew Tate, que es como el pionero, que hasta incluso fue nombrado en la serie Adolescencia hace poco como esa masculinidad medio tóxica, medio muy para afuera, súper anabólica. También hicimos uno del Colorado Masivo, que es como la encarnación en Argentina. ¿Y cuál fue el tercero que nombró? Illados, que fue como el primero así español, hispanoparlante que la pegó. Todos tienen en común, bueno, sus grandes músculos, también su presencia muy notoria en redes, porque siempre se muestran con autos muy caros, que nunca sabes si son de ellos o si los alquilaron, porque hoy en día vos vas a Miami y alquilás un Lamborghini por una guita bastante accesible, ¿viste? Claro. Que es algo que también hacen mucho los hip hoperos a los videos, ¿viste? Que decís, ¿de dónde sacó tanta plata? Bueno, es algo que se hace. Y sí, hay varios videos que pueden ver allí, donde investigamos un poco más este tema, que se vuelve problemática en la medida que muchos pibes gastan muchas guitas en estos cursos, dejan muchísimo dinero. Estamos hablando que hay un chiquilín que con el Colorado Masivo dejó $20.000, ¿viste? Como si nada. O sea, es mucha plata. Ahí está como, me parece un poco el problema más allá del meme, del chiste viral. Sí, etcétera, sí, etcétera. o sea, la guita que dejan y después lo otro que hablábamos, Isma, acá con Diego, del contenido vacío en definitiva, y después a lo que se alienta, ¿no? Porque si vos vendés de que hacerte millonario es igual a éxito, después te puede generar un montón de problemas, desde lo psicológico, de lo anímico, o sea, guita no es igual a felicidad. Digo, Sí. te puede dar un montón de libertades, pero no es ese speech, ¿no? Sí. Esto nunca es menos, es más. Esto es más, es más, Claro. es más, es más. Y es cierto. La verdad que hay pibes que, claro, que se valían de esa forma y es horrible, porque terminan endeudándose ellos, endeudándose a sus padres, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Zarpado, ¿no? Sí, sí. La era en la que vivimos. Sí, y eso, que una de las cosas negativas de alguna forma que tienen las redes es que Este es el Andrew Tate. Sí, el famoso Andrew Tate. Exacto. Gracias, Isma, por tan que- buenos aportes. Que cualquier persona puede viralizarse de alguna forma sin ningún tipo de control, digamos, y nadie controla cómo se generan esos contenidos y a qué apuntan. Claro, sí. Y también ahí la gran pregunta si eso debería ser controlado o no. Bueno, obvio, es un debate más filosófico, digamos. Totalmente. Sin duda. Ujú. Totalmente. Bueno, en X ya vimos que su CEO no quiere que se controle absolutamente nada, ni una fake, ni la violencia, ni nada. Que eso también se ha visto con el paso de los años, cómo se fueron liberando mucho más determinadas violencias, por ejemplo. Antes vos Sí. denunciabas en X y bloqueabas y realmente no te llegaba nada de eso. Ahora podés denunciar, Sí, te sí. devuelven la denuncia, te dicen, bueno, no fue tan violento. Y era tipo, hija de puta, morite. Así, ¿entendés? El algoritmo hizo que nuestro feed de Twitter o de X cambiara radicalmente en poco tiempo y como Tal que cual. fuera muy notorio, digamos. O sea, el Impresionante. contenido que uno recibía en
en Twitter hace 2 años es totalmente distinto. Tal cual, Diego. Y a pesar de que los intereses de uno no cambian en 2 años así de forma tan radical. Verdad. Entonces, moviéndose más o menos de la misma forma, lo que la plataforma te devuelve es totalmente distinto. ¿Te ha pasado en algún momento que estés pensando en algo? Sin decirlo, Ujú. Sin decirlo en voz alta, porque ya sabemos que hay micrófonos acá Sí. y todo. Pero que estés pensando en algo y que abras el celular y te encuentres con lo que estabas pensando. Fa. O sea, que tipo agarres Twitter y lo primero que te aparezca sea algo vinculado a eso que estabas pensando. No, lo de estar hablando, sí, seguro. Lo de estar pensando sin haberlo expresado de ninguna forma, ni haberlo escrito en ningún lado, creo que todavía no me ha pasado. Me daría un poco de miedo. Sí, da un montón de miedo, pero pasa, ya está pasando. ¿A vos te pasó? Ni siquiera lo entiendo. Claro. Obviamente debe tener una Ujú. explicación, ¿no? Pero sí. Nunca sabes tampoco huevo gallina. O sea, si es que ya lo había leído y tal vez Exacto. no lo recuerdo. Y Sí, porque no le después prestaste pensé atención en eso. ese momento. Sí. 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 Sí, o sea, incluso en ese caso sería hasta como un pensamiento inducido prácticamente. Totalmente. No, creo que no me ha pasado. Espero que no me pase. Vamos a dedicarle igualmente un programa a la inteligencia Ujú. artificial, que es algo que tenemos muy pendiente y va a ser hace un par de programas. Nuestro invitado no pudo venir, pero vamos a hincarle diente ahí porque hay mucho material, hay mucha tela para cortar y es algo que nos está atravesando y que tenemos también que cuestionar y que por lo menos poner arriba de la mesa para reflexionar. Sí, ni que hablar, y porque en poco tiempo, en más o menos tiempo, va a terminar afectando a casi todos nuestros ámbitos de la vida de alguna forma, más allá de que lo uses más o menos el chat GPT, la inteligencia artificial empieza a meterse desde los electrodomésticos hasta, o sea, en todos En lados. todo. Entonces, sin saberlo, lo estamos usando o lo tenemos presente de alguna forma. También está la discusión de si, porque siempre cuando aparece una tecnología de este tipo, en este caso parece ser un poco como más disruptiva y el cambio más profundo, es como, bueno, de acá a partir de ahora va a cambiar absolutamente todo. Después creo que las cosas se van a encauzar un poco y obviamente van a cambiar un poco algunas cosas, pero vamos a aprender a convivir con esos cambios. Sí, veremos qué sucede con eso y cuáles son las consecuencias también, ¿no? Más allá de la interacción nuestra Ujú. y del presente, sino, bueno, qué es lo que trae a un futuro que tal vez no veamos. Sí, Pero- la discusión más presente ya es en el mundo laboral, ¿no? De cuántos trabajos o puestos laborales se van perdiendo porque se reemplazan por inteligencia artificial. Después hay discusiones más filosóficas, digamos, de hasta dónde vamos a permitir que la inteligencia artificial nos sustituya. Sí, ahí también es la búsqueda del valor agregado humano, ¿no? Exacto. O sea, ¿dónde está nuestro valor agregado como humanos? Ujú. Creo que esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer y seguramente cada uno tenga una respuesta diferente, pero es algo para traer al programa y charlarlo. No sé, o sea, yo creo que hay Ujú. ahí tela para cortar, pero en muchas cosas En muchas tareas no hay, No. o el valor agregado humano no es sustantivo o ni siquiera es valorable por la gente. O sea, Mira, no hace tanto tiempo, Diego, estuve en una conversación, una reunión de trabajo con un dueño de un medio, Ujú. y este dueño de un medio me habló de que en realidad ya en breve se venía la situación de que podía utilizar mi timbre de voz, o sea, no hablo de mi timbre de Sí. voz en particular, pero bueno, el timbre de voz De una persona. de una persona y bueno, y componer así un informativo. Ujú, sí. Y no necesitar a alguien que vaya todos los días a decir, bueno, muy buenos días, estos son los titulares. Incluso ahí ya hay algún ejemplo en comunicación seguro de... Sí, hubo uno en informativo, ¿te acordás? Sí, Con imagen y todo. exacto. Si no me acuerdo mal, fuera en Cerro Largo, una corresponsal de Subrayado que tenía su medio, digamos, ahí en Cerro Largo, que hacía una presentación de titulares, digamos, a través de una imagen creada. O sea, era ella, pero a través de inteligencia artificial. Claro, y ahí también se abre toda otra ventana que es, bueno, pero ¿qué onda? ¿Cuánto cobras por ese trabajo? Porque en definitiva, capaz que vas, grabás, no Ujú. sé, 2 días, un montón de palabras, no sé ni cómo son los requisitos No, para no poder lo tengo del todo componer claro. luego todo eso, se lo podemos preguntar a un especialista, pero bueno, ¿en cuánto valorás tu trabajo para luego después no tener trabajo, no? Exacto. Sí, es una especie de una búsqueda de ser más eficiente, Sí, digamos. que hasta ahí me sirve. Exacto, pero sí, llega un momento en el que, claro, o sea, si vos lográs que ese sea tu ingreso laboral, bárbaro. O sea, si lográs que eso siga siendo
tu trabajo, bárbaro. Si eso te reemplaza y lo que tenés de ingreso por eso no te va para vivir, Claro. se empieza a complicar. Totalmente. Pero bueno, qué puerta que abrimos. Me explota el bocho. Bueno, acá, faltando 10 minutos para las 11 de la mañana, en YouTube apareció Fiorella decir, para mí la comisión comida ganó ampliamente. Yo concuerdo con Comida Fiorella. sería almuerzo-cena. Almuerzo, cena y postres. ¿Postres también? Sí, incluía postres. Mirá. Sí, yo concuerdo ampliamente, pero no lo puedo decir. ¿Qué postres? Hubo salchichón. ¡Qué rico! Hubo alfajores. Sí. Hubo panqueques con dulce de ¡Oh! leche. ¡Qué afano! Hubo Suspéndanlo. tortas, porque además festejamos cumpleaños. No sé si me estoy olvidando de alguna cosa. Igual Fueron todo- tantas que... Todo magistral. Todo muy rico. ¿Panqueques con dulce de leche? No. ¿Hicieron ahí los Level. crepes? Los crepes fueron llevados Ok. prontos y se les agregó el dulce de leche. Incluso en algún momento se entrevistaron con la comisión de desayuno y ya hubo alguno con dulce de leche y banana y pasaron cosas ahí. Espectacular. Fiorella, ya sabes, si en algún momento organizan algo y se bajan 2, acá tenés 2 para subir. Bueno, Herbie del otro lado. Elena Poli apareció. Buen día, que Dios los bendiga Dios los a bendiga todos. a todos. Bueno, gracias, Elena. Es muy católica, ¿no? Muy creyente. Por lo menos eso eso muestra en el chat que suele saludarnos de esa forma cada lunes. Elena. ¿Y te hace sentir bien? Bueno, no particularmente. Nada particular. O sea, me encanta que Elena esté del otro lado, que nos bendiga. No sé si que Dios nos bendiga, no sé si me cambia un poco el día. Bueno, y Brunito también que está del otro lado. Vamos a seguir compartiendo algunas noticias antes de nuestra entrevista, que vamos a estar hablando de un tema bastante delicado que tiene que ver con el aumento de sífilis en Uruguay y cómo hay también un estímulo a no usar preservativo. Me parece increíble estar diciendo esto, pero es real, es lo que está pasando y lo vamos a estar conversando en breves con el doctor del Ministerio de Salud Pública, Leonel Brioso. Subsecretario de Salud Pública. Exactamente, pero antes, Diego, si te parece, podemos repasar las situaciones de las intendencias. Son varias, está complicado el panorama, muchas lo que están haciendo ahora es decir que la administración está dando pérdidas y están señalando el número exacto del endeudamiento municipal. Sí. ¿Por cuál querés arrancar? Bueno, yo creo que la más es tremenda la complicada- situación. Primero quiero hacer una especie de disclaimer, que es que acaba de haber cambio de gobierno en muchas intendencias del país, entonces una forma de empezar a preparar el terreno para tomar ciertas medidas es echarle la culpa a los que venían antes, ¿no? Sí, que acá también te aporto el disclaimer que me dirán quienes están del otro lado, bueno, pero no cambiaron de partido, no importa. No, En las exactamente. municipalidades hay una pica que es tremenda en las Exactamente. intendencias, en los departamentos, entre personas del mismo partido se sacan los ojos. Exacto, y en muchos casos tiene que ver con que lo que cambió fue el sector del partido, o sea, digámoslo claro, en el interior del país, en muchos casos la competencia no es entre partidos, sino entre sectores del Partido Nacional, que eso son quienes compiten por llegar al poder. Y es el caso de Cerro Largo, donde Cristian Morel, alcalde de Río Branco, ganó las elecciones de mayo y asumió como intendente de Cerro Largo, y le ganó a José Yurramendi, que era el intendente que iba por la reelección y que era del sector de Sergio Botana, un histórico dirigente del Partido Nacional, 2 veces intendente de Cerro Largo. ¿Qué pasa cuando asume Cristian Morel? Empieza a encontrar una cantidad de cosas que llaman la atención y una situación financiera y económica de la intendencia muy complicada. Eso empieza, Cristian Morel empieza a publicitar, digamos, esta situación, empieza a hablar de, por ejemplo, que ANCAP le cortó el contrato y que los vehículos de la intendencia no tienen cómo cargar combustible porque había una deuda muy grande que no se estaba pagando, entonces ANCAP toma esa decisión y empieza a revelar distintas situaciones, como por ejemplo unos 30 funcionarios de la Intendencia de Cerro Largo que trabajan en Montevideo a los que no podían acceder, no sabían quiénes eran y no tenían forma de contactarlo. Entonces, ¿cómo fue la forma o la medida que tomaron? No pagarles el sueldo para ver si esas personas se reportaban y efectivamente daban con esas personas. Obviamente que esto generó la respuesta del otro lado y una de las explicaciones que daban desde el entorno de Yurramendi, incluso del propio Sergio Botana, era que son personas que trabajan en las residencias estudiantiles que Cerro Largo tiene en la capital y en algunas otras dependencias estatales. Obviamente que esto empezó a generar un cruce, un ida y vuelta, digamos, pero
claramente la situación de la Intendencia de Cerro Largo es bastante complicada y en este tipo de cosas, como lo de que el ANCAP le haya cortado el combustible, es donde se ve más claro. Morel lo que dice es que al asumir la Intendencia de Cerro Largo, la deuda del gobierno departamental era de unos 1.500 millones de pesos, es decir, unos casi 38 millones de dólares. Que es una demencia que eso también sea responsabilidad de una sola gestión. Suena raro, pero bueno, hay que investigarlo. Y también para una sola intendencia es un número estrepitoso, ¿no? Sí, ni que hablar. Para los números que manejan las intendencias, una deuda de 38 millones de dólares es muy alto. Y otra de las cosas que decía Morales era que había tanta gente en la intendencia, tantos empleados, que la infraestructura que tenían ediliciamente no tenían cómo albergarlos, y en muchos casos había gente que iba, marcaba, se iba para la casa y volvía a la hora del cierre solo para marcar y cobrar su salario. Sí, también se habla de algunos museos, por ejemplo, Diego, que solamente abren 2 horas. Exacto. Y que saben que el museo está abierto, no sé, de 2 a 4. De 2 a 4 y bueno, y perciben su sueldo durante todo el día. Sí. Bueno, la intendencia de alguna forma está prácticamente parada por esta situación y no están logrando ni siquiera, por la situación que tienen, acceder a créditos bancarios. Han negociado con distintos bancos y como la situación está tan comprometida, los bancos no le prestan al gobierno de Cerro Largo. Esto suele suceder cuando hay cambio de administraciones. Cuando hay cambio de administración partidaria pasa mucho, pero incluso, como decíamos recién, cuando es dentro del mismo partido y lo que cambia es el sector, es decir, no es del mismo sector que el intendente que estaba trabajando, se empiezan a encontrar con cosas que muchas veces no son contadas o son contadas de forma parcial. Exacto. Durante la campaña electoral. Claro, para cuidar un poco y para que justamente el partido se siga manteniendo en el poder. De Cerro Largo me voy a Salto, porque la situación de Salto también es complicada. Estamos hablando que el intendente de Florida, Carlos Enciso, decidió postergar el cobro de su sueldo del mes de julio. Bueno, acá me estoy yendo a Florida. Con Florida, sí, no sé por qué tiré lo de Salto. Ahora ya nos vamos a Salto. Pero bueno, Carlos Enciso decidió postergar el cobro de su sueldo del mes de julio, el primero de esta nueva administración, debido a la compleja situación financiera de la comuna, en una acción política, por supuesto, diciendo que bueno, que se va a priorizar el pago de los salarios a los funcionarios. Exacto, esa fue como la decisión que tomó Enciso ahora, porque también claramente hay una situación complicada. En este caso, ni siquiera, Enciso vuelve al poder. Después él estuvo 2 administraciones, fue a ser embajador en Argentina y ahora volvió al poder en la Intendencia de Florida y se encuentra con esta situación en la que entiende que para poder pagar los salarios de los funcionarios tiene que postergar el cobro de su salario y de todos los cargos de confianza, digamos. Exacto, a la que cataloga como una deuda endémica, esa es la palabra que utiliza, y que dice que la suma asciende a unos 220 millones, que también es un disparate de dinero. Sí, además recordemos que Florida es una de las intendencias más chicas por una cuestión de población. Sí. No, y el caso de Salto, porque lo nombraste, también tiene algunas complicaciones. En Salto recordemos que ganó la coalición republicana, luego sí de una administración del Frente Amplio. Es Carlos Albizu el que está al frente de la Intendencia de Salto y estaba en ese lugar Andrés Lima del Frente Amplio. Albizu denunció hace un par de días una crisis financiera en la Intendencia de Salto y solicitó ampliar la línea de crédito con bancos para poder pagar los salarios. La anterior gestión contrató de forma permanente a 292 funcionarios, según denuncia el nuevo intendente, y de alguna forma también dice estar sorprendido por la situación con la que se encontró, porque dice que lo más inmediato es conseguir recursos que permitan pagar los sueldos de más de 1.700 funcionarios. De alguna forma, cuando las intendencias tienen problemas para pagar, lo último que se deja de hacer es pagar los salarios. Exacto. Si están buscando esa, recursos, es que la situación es muy complicada. Así es. Bueno, también habló de un monto, todos ponen un número, que después siempre anda a chequearlo, ¿no? Pero da el número de una deuda con el Banco República de 287 millones de pesos y que eso lo deja la administración anterior, y también habla de que esa deuda tendría que haber sido saldada el 30 de junio, el pasado 30 de junio, que no se cumple con la regla y que por eso tuvo que apelar a la Junta Departamental para pedir una extensión y así poder cubrir los salarios de este mes que sigue. Sí, bueno, ahora
de alguna forma estos números después se van a ver reflejados en las rendiciones de cuenta que cada gobierno departamental tiene que presentar ante la Junta Departamental. Recordemos que incluso Montevideo generó problemas, porque cuando asumió Exacto. Mario Vergara, ya en la campaña electoral se venía hablando del tema de la situación de la Intendencia y los números rojos de la Intendencia, luego de que la anterior administración, encabezada por Mauricio Zunino, luego de que Carolina Cose renunció para hacer campaña y para ir al cargo de vicepresidenta, anunció algunos recortes, sobre todo en su momento vinculados a TV Ciudad y algunas otras áreas de la cultura, porque claramente los números no estaban dando. Y ahora Mario Vergara, al asumir en una reunión con ADEOM, dijo que iban a reducir el sueldo de los cargos de confianza y que necesitaban ordenar la casa de alguna forma porque la situación económica financiera estaba complicada. Una de las intendencias con mayor cantidad de funcionarios públicos. Sí, y con mayor cantidad de recursos, ¿no? Porque, bueno, según la población que tiene, claramente la cantidad de recursos que recauda la Intendencia de Montevideo es bastante mayor al del resto de las intendencias. Obviamente que ahí la comparación tiene que ser per cápita, digamos, cuántos funcionarios y cuántos recursos tiene según la población a la que atiende, pero bueno, la situación de las intendencias es complicada. También la campaña electoral influye en eso, en el sentido de que muchas veces se gastan más recursos durante el tiempo de campaña para hacer campaña electoral de alguna forma disfrazada. Que no debería ser así, Ujú. o sea, no se deberían utilizar los mismos fondos de la Intendencia, pero bueno, también hasta que no haya esta cuestión de blanqueo, de Ujú. dónde vienen los fondos de Bueno, cada ni que campaña hablar. política, va a estar complicado para poder poner límites. Hablando de intendentes en busca de dinero, Sí. en busca de plata, Qué película bueno, esa. intendentes en busca de plata. Bueno, mañana martes se reúnen como última instancia previo a un nuevo congreso. Estamos hablando de los representantes del Congreso de Intendentes que ya se reunieron el viernes pasado con el director del OPP, con Rodrigo Barim. Sí, porque estamos en época de negociación de presupuesto. El gobierno lo tiene que presentar antes del 31 de agosto. Y una de las primeras cosas que tiene que resolver es los fondos que el gobierno central les destina a las intendencias. O sea, una parte de los recursos que tienen las intendencias son las partidas que el gobierno central les da a las intendencias. Eso se tiene que acordar un mes antes de que el gobierno presente el presupuesto al Parlamento, es decir, el próximo 31 de julio. Entonces, en ese caso es el Congreso de Intendentes, que es la representación de todas las intendencias, que está negociando con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para tratar de llegar a un acuerdo de cuántas son las partidas que el gobierno central tiene que transferirle. Buena parte de la torta, me animaría a decir la mayor parte de la torta, ya está decidido cómo se reparte, porque está establecido en la Constitución y se estableció hace más de 20 años que el 3,33% del presupuesto nacional tiene que ir destinado a las intendencias. Sí. Entonces, esas partidas después hay criterios de población, crecimiento Exacto, yo económico. creo que ese punto es clave. Ahí hay algunas discusiones para dar. Y después está el Fondo de Desarrollo del Interior, que es una plata que sale de los impuestos que el gobierno nacional recauda en el interior del país, es decir, en los 18 departamentos, sin contar Montevideo. El 11% de lo que se recauda también está destinado al interior del país. Y en ese caso la discusión es que de esos fondos el 60% los maneja el gobierno nacional y los usa en el interior del país, y el otro 40% va a las intendencias para que los usen en sus departamentos. Lo que quieren los intendentes es manejar el 60% y que el gobierno nacional maneje el 40%. O sea, es decir, es la misma cantidad de dinero, pero quieren manejarlo de forma inversa para tener más poder y más control sobre los recursos que tienen a disposición. O sea, los intendentes saben que la plata que maneja el gobierno central sí o sí tiene que estar destinada al interior del país, pero ellos quieren tomar la decisión de en qué se gasta esa parte. En este caso solo pueden hacerlo sobre el 40% y el gobierno nacional sobre el 60%. Y después hay una tercera partida que tiene que ver con, esto sí va más vinculado a decisiones del gobierno que está en el poder en este momento. En su momento Tabaré Vázquez había creado el Fondo de Infraestructura Metropolitana. Exacto. Que después el gobierno de Luis Lacalle Pou lo cortó y creó el Fondo de Asimetrías, que de alguna forma compensaba algunos departamentos que reciben menos recursos. Ahora este gobierno propone una nueva partida, que todavía no tiene un nombre así como para llamarlo, pero que es de unos 80 millones de dólares, y que la mitad de esos 80 millones de dólares van para Montevideo y Canelones y la otra mitad para el resto de los departamentos. Estamos hablando que es donde se concentra la mayor parte de la población y que también es una zona que ha tenido un crecimiento casi un 15%. Ujú, sí, sobre todo la parte de Canelones, ¿no? Exacto. Y en este caso, los intendentes del interior reclaman que sea más ese fondo, porque
entienden que dividir 40 millones entre 17, lo que les llega a cada una de las intendencias termina siendo muy poco. En eso estamos, en esa discusión presupuestal. El gobierno lo que dice es que el escenario económico es restrictivo, que no hay plata como para estar dándole a cada una de las intendencias. Otra película, no hay plata. Exactamente. Y que, lo que decíamos recién, en estos momentos en los que hay que discutir presupuesto y que todo el mundo reclama más dinero, lo que suelen decir los ministerios de Economía y los gobiernos es: no hay plata, el escenario está complicado, el déficit es tal y necesitamos ordenar la casa para poder gestionar el presupuesto y que todos de alguna forma puedan cumplir con sus demandas. Sí, y después la otra, Diego, también, sí, o sea, las administraciones de las intendencias están dando el déficit que dan o cada una tiene determinados problemas en cuanto a cantidad de funcionarios, al balance, que no llegan a pagar los sueldos y quieren más guita para tapar esos agujeros, o sea, ¿cómo es la movida? Sí, sí, claramente. ¿Funciona o no funciona? O sea, una cosa es que reciban dinero del Estado para generar un hospital en Atlántida y otra cosa es que se reciba guita para tapar agujeros, son cosas distintas. Ni que hablar, y hay un tema ahí de gestión, ¿no? O sea, claramente los problemas de las intendencias muchas veces tienen que ver con gestión. Igual esta discusión presupuestal, o sea, es algo que está establecido y que siempre se hizo así, no es que particularmente por la situación actual les está dando dinero, pero sí es una discusión que se genera cada 5 años porque cuando se crea el presupuesto. Sí, los nuevos que les toca asumir estas realidades tendrán que poner el ingenio, como muchos acá nos ha tocado asumir realidades que hemos tenido que poner orden, ser austeros en los recursos y muchas veces resetear y recortar muchas cosas. ¿Quién lo dijo? Es una buena pregunta, pero ¿debe venir de alguien del Ministerio de Economía? ¿OPP? De la OPP, de la OPP, exactamente, claro. sí, Rodrigo Arim, después de este encuentro. También estuvo hablando Nicolás Olivera, el intendente de Paysandú. Que es el presidente del Congreso de Intendentes. Y ayer hablando con Legnani, habló muy bien de él, diciendo que era un gran articulador, más allá de su cargo, de que realmente estaba haciendo la tarea de gran manera. La velocidad de la producción es impresionante. es tremenda. Aparte es buenísimo el gráfico. Esta es la parte buena de usar inteligencia artificial. Claro, la parte buena de la IA. Pero me gusta hasta como sticker, te digo. Sí, tal cual. Es muy bueno. Pero te decía que también Nicolás Olivera, después de la primera reunión del viernes pasado, se pronunció diciendo que se había avanzado en las negociaciones, pero que todavía estaban lejísimo de la cifra que estaban deseando. Sí, un dato interesante ahí que está bueno resaltar es que el Congreso de Intendentes de alguna forma tenía cierta esperanza para esta discusión presupuestal porque el que está en la presidencia de la República es uno de los suyos. O sea, Yamandu Orsi fue 10 años intendente y 10 años secretario general. Entonces lo que decían es, nosotros no tenemos que ir a explicarle a Yamandu Orsi los problemas que tenemos nosotros porque él los conoce de primera mano y sabe cómo funcionan las intendencias y cómo tiene que responder a las demandas de la gente. Entonces había como cierta expectativa de que esta vez los iban a tratar un poquito mejor, digamos. Presidente, mi rey, o sea, tiene un montón de cosas. Ahora tiene una visión un poco más amplia que la que tenía como intendente de Canelones. Viene de esa entraña y el conocimiento lo tiene. Incluso en algún momento Carmelo Vidaín hablaba del sindicato de los intendentes. Entonces había como una esperanza de que hubiera algún gesto de parte de la presidencia de la República que hasta ahora por lo menos no ha llegado en el entender del Congreso de Intendentes. Bueno, veremos cómo sigue esto. También vamos a tener un montón para charlar respecto al presupuesto, ¿no, Diego? Porque en breves se va a repartir la torta, hablando de manera popular. Sí, exactamente. Ahora, al 31 de agosto, el presidencia tiene que entregar, el gobierno tiene que entregar el presupuesto al Parlamento y ahí van a pasar unos 3 meses de discusión presupuestal en la que... Donde vamos a ver la película No hay plata, solo en cines. Exactamente. En todos los rubros. Sí, ¿no? Y además, de alguna forma, es la ley, el proyecto de ley que define las prioridades de un gobierno. Totalmente, porque es importantísimo. Define dónde va a poner los pocos recursos que se puedan poner y dónde va a poner esos recursos es de alguna forma lo que marca las prioridades que va a tener este gobierno, que obviamente después se pueden ajustar con rendiciones de cuentas de forma anual, pero es como la primera ley madre que establece las prioridades de un gobierno y que obviamente después en el Parlamento genera grandes discusiones. Bueno, en campaña me parece una de las banderas fue pobreza en las primeras infancias. Creo que eso va a ser algo a atacar, hay que ver de qué manera y en qué sector es donde se pone el dinero. Seguramente ahí el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Desarrollo Social. Pero eso se me viene a la cabeza así en cuanto a
pobreza en primeras infancias para erradicarla Sí. y bueno, y después también lo que tiene que ver con viviendas, con seguridad, con educación. Sí, ahí, o sea, claramente como el gran tema de la campaña electoral. Sos brillante. Una velocidad y de gran calidad, la verdad, la inteligencia artificial. La foto, o sea, el gráfico tipo dibujo es buenísimo. Sí. Te da ganas de ir a esa fiesta. Me perdí un poco la idea que venía. No, pobreza infantil. Que pobreza infantil así Sí. fue como el gran tema de la campaña Exacto. electoral. También hay otro gran tema que necesita de muchos recursos y que es un tema en el que todos están de acuerdo que hay que invertir, pero que no da ningún tipo de rédito político, que son las cárceles. Es necesario poner mucha plata para reformar las cárceles, pensando sobre todo en la seguridad pública. El problema es que la plata que se invierte en cárceles no trae resultados inmediatos y que hay mucha gente que piensa que se está invirtiendo en presos y que habría otras prioridades antes. Entonces no tiene rédito político electoral. Entonces muchas veces eso se va dejando para atrás Claro, y pero en un en momento realidad- explota la bomba. Y Eso, y es parte también de la cadena, porque si vos lo que querés hacer es cambiar justamente el sistema para erradicar la pobreza infantil, tenés que cambiar determinados eslabones de esa pobreza que muchas veces es sistemática. Sí, ni hablar. Y bueno, y esa es una de las patas, o sea, Sí, el y hay que centro entender de- que invertir en cárceles es invertir en la seguridad, o sea, porque hoy en día las cárceles son una usina de problemas de la inseguridad, porque Sí, los potencia. exactamente, y muchas veces desde dentro de las cárceles se manejan bandas de narcotráfico o gente que entra por un hurto, termina saliendo sabiendo o contactado con una banda de narcotráfico, entonces no cumplen la función para la que están designadas, y entonces si no hay una reforma profunda del sistema carcelario, es muy difícil que mejore la seguridad pública. Así es, acá Elena Poli, muy atinada Sí. con la temática de las intendencias, dice, pensar que el edil tobogán quiere agregar funcionarios públicos para cuidar un tobogán. Bueno, para quienes no saben de qué habla Elena, trae un tema que es, a ver, no lo voy a calificar, Apasionante. no lo voy a calificar. Noto un poco de ironía No. en tu forma de expresión, compañero Diego Gallota. Se pusieron unos toboganes espectaculares en las canteras del Parque Rodó. Lo que sucede es que el material levanta una temperatura alta, como la gran mayoría de los juegos infantiles. Y bueno, este edil, ¿tenés el nombre del edil? Juan Ignacio Abdala. Bien. Hizo un pedido de informes para conocer algunos detalles sobre la infraestructura que se Claro. había inaugurado. Bueno, popularmente conocido como el edil tobogán. Sí. Quería decir esto. Era lo que quería decir. Porque bueno, se embanderó con esta causa y dándole palo a la intendencia, obviamente, de que era una locura y que aparte iban a ser víctimas de vandalismos los toboganes y que había que poner un guardaparques para que diga tu turno, Diego. Tu turno, Fruti. Tu turno, Kev, dale. Vamos, Sofi. Así. Uno tras otro, y bueno, y el guardaparque cuidando ahí, que aparte pasé ayer. ¿Pasaste por la zona? Pero vos imaginate, No los vi Diego, todavía en vivo y en directo. ayer con el frío que hacía, estaba hasta las manos. ¿en serio? No. ¿Viste cuando decís, no puedo creer esto? Claro. Hacía tremendo frío, un viento bárbaro en las canteras de Parque Rodó. El único lugar que concentraba gente de toda la Rambla eran los toboganes. Impresionante. Estaban gozados los niños. Lo que confirma que si uno le da infraestructura a la gente, en general se apodera de los espacios públicos. Totalmente, y me parece que eso es de las cosas más lindas que tiene Montevideo. Entiendo, sí, el tema de los 40 grados. A ver, si hay 40 grados, no se tire tobogán. Sí. Digo, Incluso hay hacer advertencias. política, llegamos al punto que se hace política con un tobogán. Con un tobogán. Así no podemos. No se puede. Hay cosas que tienen que estar prohibidas dentro de la política. Como por ejemplo, hacer política con un tobogán. No se puede. Seguimos, Diego. Pero bueno, Ya me descargué. quedaron inaugurados. Además, incluso hay carteles que dicen que si hace calor tenga cuidado con los toboganes. Pero aparte, Diego, sí. aparte. Otra cosa, ¿no? Estamos en invierno. Sí. ¿tá? Hace un frío de cagar. Sí. Río de la Plata. Helado. Helado, al lado ¿No de te la tirás? Rambla, sí. No. Bueno. Edil Tobogán. Por Eh, favor. pero- Búsquese un problema serio, señor. Ya está. Fuertes declaraciones de Sofía Romano. No, a ver, le hablo como le hablo a un amigo. Y no es mi amigo. Pero. Y no va a ser. Pero. que- No, todo bien con Juan Pablo, ¿eh? Juan Ignacio. Perdón, Juan Ignacio, es que, ¿sabes lo que pasó?
que te embanderaste con un tobogán. Entonces ahora serás recordado como el edil tobogán. Ojalá que en algún momento haya otra bandera que sea realmente trascendente para hacer política y ahí te recordemos por otra cosa importante y que valga la pena. Ya está. Ya suficiente Sí, sobre, sí, el tema, sí. sobre el tema. Si querés hago el chivo. Así cambia, Dale. así cambia el mood, no sé, como vos quieras. No, me parece bien. Estaba confirmando que Juan Ignacio Abdala era el edil tobogán, pero sí, correcto. Perfecto. Estábamos hablando de intendencias. Imagínate si pudieras hacer transferencias gratis e ilimitadas, Diego. Ujú. Imagínate. Bueno, es lo que estábamos esperando. Gracias a Mercado Pago tenemos la solución porque ahora ingresando tu plata en la app puedes hacer transferencias gratis e ilimitadas. Sí, gratis todas las veces que quieras. Además, pagando con tu dinero en Mercado Pago, pagas con beneficios en gastronomía, combustibles y supermercados. Si usas la app de Mercado Pago, pagas y ganás. ¿Hasta ahí bien? Es fácil, tocas en ingresar, copias tus datos y te transferís la plata desde otra cuenta o banco y listo, ya está disponible. Y ahora, ¿sabés qué digo? Lo dejo porque voy a hacer una transferencia. Déjame ver a quién. Yo estoy si querés, ¿eh? Si querés mandar plata, estoy. A ver a quién le voy a hacer una transferencia. Le voy a hacer una transferencia a mi mamá. ¿Por qué? Porque es su cumpleaños. ¡Feliz cumple, mami! Un gran abrazo para mi vieja, que no sé si está tomando unos mates y viendo el programa. Capaz que no, que ya se fue a laburar, porque sigue laburando con sus 64 espléndidos años. Pero ¿sabés quién está viendo? ¿Seguro? Mi viejo. El Ángel, qué grande. Así que el Ángel cuando llegue le va a decir, ay, o ya la está llamando para decirle, te mandó un beso en el programa. Así que bueno, a mi gran referente mujer, muy feliz cumpleaños. Y bueno, sigo, si te parece, leyendo algunos mensajitos. Sí. Bueno, no, pensé que había alguno más. A mí me han llegado algunos por grupos, porque viste que estuvimos hablando del fin de semana y estuvimos hablando. Hay gente que se emocionó con que el Frutti conociera a los Reos del Prado, por ejemplo. Como que generaron un impacto, ¿no? Sintió orgullo, sí. Qué baja está la vara. Tira acá fuera de aire. Pero. Que se ve que no. Pensaron que habían pasado desapercibidos, ¿viste? Pero, o sea, gente que simplemente con que alguien que no fuera parte del grupo se acordara del nombre de los Reos del Prado le generó emoción. ¿Vos qué pensás, Diego? ¿Que va a trascender más los Reos del Prado en un futuro o el edil tobogán? No, el edil tobogán, pero seguro. Seguro. ¿Vos decís? Sí. Yo le tenía más fe a los Reos del Prado. Pero lo que pasa es que los Reos del Prado está vinculado a una época y a un momento, a un grupo de personas muy particular. Sí, claro, es más íntimo, es algo más íntimo. Pero no sé. No paraba con pobre. Acá me acusan de haber sido demasiado ético no decir que la Comisión Comida fue por escándalo la mejor del fin de semana. Más que la de desayunos y meriendas. Porque yo la integraba, yo la dejé afuera. Mira, desde el momento que me dijiste, hicimos cordero, para mí ahí ya sumaste 1000 puntos, ¿viste? Sí, no, es que la Comisión Comida funcionó muy bien, muy bien. Yo sé que no me preguntaste qué hice el fin de semana. No me voy a la conversación. No, tranquilo, yo lo dejé pasar. Igual tiré varias cosas autorreferenciales, o sea que la cuota de ego quedó ahí cumplida. Pero tengo que traer dos cosas autorreferenciales. A ver, ¿del fin de semana? Sí, una es que hice un pastel de carne, pero no de carne picada. Pastel. Brasié un pulpón al vino tinto. Así como escuchás. Que ya cuando lo empezamos a picar, estuvimos en un momento con Martín en la cocina, los dos parados. Se comían esos. No lo podíamos creer. O sea, nos mirábamos, estábamos extasiados. Y bueno, y arriba ¿Puré de papa? Sí, puré de papa y salsa blanca, bechamel tradicional, parmesano al horno. Espectacular. Ayer aparte lo liquidamos. Hicimos como para 8, lo comimos en 2 días. Y lo liquidamos y está hasta más sabroso todavía. Impresionante. Como el guiso, que lo dejás reposar unos días y mejora. Sí, todo lo que es carnes braseadas generalmente generan eso. Y estaba muy, pero muy rico. Y después, el otro que quería comentar fue una serie española que empezamos, que es una miniserie en realidad. Es muy, pero muy buena. Se llama Yo Adicto. Está en Disney Plus y cuenta la historia de un adicto
Él es jefe de prensa, publicitario, vive en Barcelona y en cada capítulo va narrando como distintas etapas del proceso de recuperación. Adicto a... Bueno, en su caso, al alcohol, a la cocaína, Ujú. pero dentro del centro de rehabilitación hay diferentes tipos de adicciones Claro. que también conviven y conjugan. Cómo él hace esa búsqueda introspectiva, cómo le cuesta, obviamente, predisponerse a ese proceso, pero la actuación es formidable. Voy a buscar ya quién la actúa, porque el actor también es el escritor y el director. Ah, mirá. Sí. También tiene colaboraciones en guión y Y en está la basada dirección. en su experiencia personal. Sí, exactamente. También eso lo anticipan en cada episodio y también hay líneas de ayuda en cada episodio. Javier Giner es el personaje, Oriol Pla es el actor. Oriol Pla. Oriol Pla. Española dijiste que era. Sí, es Ujú. española y ya la recomiendo si les interesa esta temática en particular, porque está muy bien lograda y la verdad que maravillosamente actuada. Yo adicto en Yo Disney. adicto en Disney Plus, sí. Me gusta, me gusta. ¿Miniserie dijiste además? Miniserie. Porque estoy muy para las miniseries. Sí. Me cuesta embarcarme en proyectos que tengan 2, 3 temporadas. ¿Ah, sí? Miniserie o 4 o 5 capítulos, hasta 8, me parece que... A mí lo que me gusta de las miniseries es que generalmente tienen como un sentido muy... como si fuese un disco de una banda, Ujú. ¿viste? Sí. Como una composición Sí. de unidad en algún punto. No dejan de ser series. Diría Andrés Angelero, yo no miro series. No es una película, pero bueno, tiene como un sentido de Sí, unidad sí. muy establecido. Ahora, me tirás un Peaky Blinders, un No, ni que Better hablar, Call yo Saul, también un he Breaking visto. Bad. Y Pero- dame todas las temporadas que se puedan, Sí, ¿no? sí, estoy de acuerdo. Lo que me pasa que sentarte frente al televisor y decidir empezar algo que tiene 6 temporadas es difícil. Es difícil. Si encuentro algo que tiene 4 capítulos es probable que me termine inclinando por Claro, eso. está bueno eso, sí. Pero igual obviamente hay Peaky Blinders es un serión. Serión. Y vi casi todas las creo que todas las temporadas. Bueno, de las que son así eternas, que todavía tengo pendiente la última, y la última que vi de hecho, que me gustó muchísimo, el cuento de la criada. No la vi. La comentaste acá, creo. Sí, la debo haber comentado ujú. porque ya la historia en sí Claro. misma es como un escenario distópico, muy interesante porque a la vez tiene como algún punto de conexión con la realidad, al menos en la que en algún momento tiende a ir el mundo, por supuesto de algunos sectores, pero eso es como esa ciencia ficción que igualmente puede llegar a ser realidad. O sea, no son, Claro. no son elfos. ¿Sacás? Sí, sí, sí. Es distópico, Porque yo pero no soy podría muy del mundo llegar a elfo, ser. el mundo mágico, ¿no? Sí, sí, sí. A mí ahí no me seducís, pero el cuento de la criada, más allá también de las actuaciones que Ujú. son alucinantes, de todo lo que tiene que ver con la estética de la serie, son un montón de temporadas, sí es verdad, pero vale la pena, sí, el tiempo embarcarse. que se le dedica. Quiero mencionar acá que Dale. nos escribe en el chat Karina Silva, la madre de nuestro ausente compañero. Ay, qué amorosa, una crack. Karina. Sí, que reivindica que no nos ve solo cuando está la criatura, sus hijos. Entonces le mandamos un beso a Karina, que está del otro lado. Vamos a preguntarle, Karina, ¿extrañás a tu bebé? Porque lo he extrañado. Y es probable, Seguro que sí. es probable. Que está por las Europas. si no Por me las equivoco. Europas, sí. Pasando bastante bien, con bastante calorcito probablemente. Qué divino. ¿Quién pudiera? En breve habrá reencuentro de los 3 integrantes Luego de de No varios Olvidar. meses. Después de varios meses se volverán a juntar y ojalá que sea con un asadito y con quienes nos acompañan todos los Ujú. lunes, ¿no? Ojalá. O vivo. Sí. ¿Qué decís, Diego? La verdad que Hay que sacarlo. en algún momento deberíamos sacarlo. Sí, si no, estamos en puro bla, bla, bla. Ujú. Bueno, siendo las 11:25, ya llegó Lionel nuestro Brioso. entrevistado, exactamente. ¿Lo presentaste, animás, Dieguito? Sí, entra al estudio nomás el subsecretario de Salud Pública, el médico Lionel Brioso, porque vamos a hablar del aumento de los casos de sífilis que de un tiempo a esta parte, particularmente desde el 2020 al 2024, se duplicaron y esto encendió algunas alertas en el Ministerio de Salud Pública y también en el ámbito médico.
Y incluso el Ministerio de Salud Pública llegó a pedir ayuda a la Organización Panamericana de la Salud para que enviara una misión técnica para ver cómo se podría revertir esta situación, que no es estricta de Uruguay, sino que es un tema que está sucediendo a nivel mundial y regional, pero que era una enfermedad que hasta hace mucho tiempo hasta relativamente poco tiempo estaba controlada. Lo recibimos, Briose, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, un gusto estar con ustedes y con la audiencia. Te pedimos, si podés, Leonel, porque está dado vuelta está el dado vuelta el micrófono. Ahí va, Ahora sí. perfecto. Está complicado. Claro, si no iba a estar bravo, ¿viste? Ibas a querer explicarnos cosas y no te íbamos a poder escuchar. Bueno, bienvenido a De No Olvidar. Diego estaba poniendo en contexto la situación del aumento de los casos de sífilis y queremos arrancar con eso. Igual tenemos algunas otras cuestiones para conversar contigo. Pero bueno, ¿han encontrado causalidades acorde a este aumento bastante llamativo, al menos para nosotros, por la era en la que vivimos, que pensábamos como que esto ya era algo que estaba bajo control? ¿Cuántas cosas que pensábamos que estaban bajo control están descontroladas, ¿no? Y sí, esta es una de ellas. La sífilis es una enfermedad cuyo origen se remonta a los casos iniciales a los egipcios. En la Edad Media fue una enfermedad vinculada con la prostitución, porque es una enfermedad de transmisión sexual. Con el descubrimiento de la penicilina en la década del 40, vinculado con el avance tecnológico de la Segunda Guerra Mundial, se pensó que esto iba a terminar, porque con la penicilina, muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Se cura la sífilis. De hecho, había habido un descenso marcado de la misma y hay como una reemergencia global de la sífilis. En nuestra región hay un aumento importante, bastante invisibilizado, por cierto. Fuimos como que los primeros nosotros desde Uruguay, desde el ámbito académico, de mi rol como profesor de ginecología, que empezamos a ver este tema a nivel latinoamericano. Y en el Uruguay es escandaloso el incremento que ha habido, no solamente de la sífilis en general, que pasó de 3.000 casos reportados en el 2020 a 6.000 en el 2024, una tasa de 100 infectados cada 100.000 personas en el 2020, se duplicó a 200 en el 2024, sino lo que es particularmente grave, que es el aumento de la sífilis durante el embarazo, que tiene el riesgo de transmitirse al feto, de provocarle alteraciones, que el feto tenga sífilis. Ese es el gran problema. Claro, el contagio. Exactamente. Y que tenga una infección generalizada que se llama sepsis sifilítica y puede incluso morirse dentro del útero materno o nacer con graves problemas. O sea que es un problema grave de todo el país, pero que se concentra en las situaciones de mayor vulneración de derechos. Me refiero a la pobreza, las personas víctimas de violencia basada en género, que tienen un pobre acceso a los sistemas de salud y dificultades en todos los temas que tienen que ver con la negociación de su sexualidad. La muerte del feto es como el caso más extremo, pero igual la sífilis, ¿cuáles son los riesgos tanto para las personas como para las embarazadas? Bueno, el riesgo de la sífilis es una enfermedad muy poco sintomática en el inicio, que se manifiesta con una lesión en las mucosas que tienen vínculo directo con las relaciones sexuales, o sea, la mucosa del pene, de la vagina, la boca o el ano. Se llama chancro, es una lesión como una úlcera, como una roncha, que no necesariamente produce dolor, al tiempo eso se va, y puede aparecer también una erupción en la piel, que se llama rash cutáneo, que también puede ser solo. Luego pasa una etapa latente, la sífilis, y es grave si no se trata en etapas muy avanzadas, cuando la infección llega, por ejemplo, al cerebro, que puede generar lo que se llama la neurosífilis, que es una afección grave que altera todo el desarrollo motor de la persona. Si se trata a tiempo, se elimina esto y no es un problema mayor para la persona en sí misma. Sí es un problema muy grave cuando se da en el embarazo y no se trata, porque al pasar al feto, el feto no tiene las capacidades ni la defensa para hacerlo y puede generarle malformaciones en la esfera, por ejemplo, en la cara, en los dientes, en los huesos, que pueden provocar malformaciones, o si se infecta dentro del útero y no es tratado, puede llevar a una falla general de su organismo, que provoca lo que se llama hidrops, que es un edema generalizado, que puede llevarlo a la muerte dentro del útero o al nacer.
Justamente hablando de la importancia de detectarlo a tiempo, Lionel, en tus palabras, ¿cómo son las maneras para poder justamente ir, controlarme, detectarlo? ¿Cuál es el estudio que se me hace y cuál sería lo ideal también en el tiempo? Recontra fácil es hacerlo. En el embarazo está pautado en el carnet del embarazo y las mujeres en el Uruguay se controlan muy bien el embarazo en términos generales. Se llama BDRL, es un estudio de sangre y se puede hacer test rápido pinchando un dedo con una gota de sangre y ahí se puede saber si está presente o no. El tema no sería la disponibilidad que tenemos ni para diagnosticarlo ni para tratarlo. El tema acá, en las mujeres embarazadas en particular, es el que se diagnostican, se tratan, se curan, pero sus parejas no se tratan y vuelven a reinfectar a la mujer. Claro. Y ese es el problema central. 8 de cada 10 situaciones de sífilis en el embarazo y en el recién nacido que vemos se vinculan directamente con la falta de tratamiento de la pareja, por falta de diagnóstico o por no tratamiento, y estas mujeres que no tienen capacidad para negociar el uso de métodos anticonceptivos de barrera como el condón, por ejemplo, o de mandar a su pareja a que se trate como tiene que ser, se recontagian en las relaciones y eso es lo que provoca las infecciones a nivel del feto. Ahí me gustaría mencionaste el tema del uso del condón, y que está vinculado también un poco a algunos cambios que llevan a que resurja esta enfermedad. ¿Cuáles son los motivos que ustedes están encontrando para que lleguemos a esta situación nuevamente? Bueno, lo que se ve es globalmente un cambio cultural con respecto al tema de la protección en las relaciones sexuales. Hay muchas explicaciones. Yo, en lo personal, que vengo pensando este tema hace décadas ya a esta altura, creo que lo que ha habido es una suerte de banalización de la sífilis, como que es una infección de segunda categoría, porque la humanidad y la ciencia pudo derrotar al SIDA, que era el gran peligro, ¿no? Ustedes capaz que no eran nacidos, pero cuando apareció el SIDA, era una noticia mortal. Tenías SIDA, te ibas a morir de eso, ¿no? No había vuelta, hay películas, qué sé yo, de todo un poco. Pero la ciencia muy rápidamente aisló el virus, lo detectó y generó un tratamiento que, sin eliminarlo, lo que hace es controlarlo y dejarlo prácticamente knockout durante toda la vida. Uh-huh. Y la persona que tiene hoy HIV puede vivir su vida normalmente tomando medicación, eso sí, como toma una persona que tiene un problema de hipotiroidismo, y se va a morir como nos vamos a morir todos de otra cosa, uh-huh. No de nada vinculado con el SIDA. Yo creo que eso hizo que inconscientemente se bajara la guardia con respecto a este tema. A las enfermedades de transmisión sexual en general. Sí, en general, y esta en particular. Pero hay una reemergencia de otras enfermedades de transmisión sexual también. Bueno, de hecho, esta es la semana de la prevención de las infecciones de transmisión sexual. Fue muy oportuna la entrevista. Y mañana es el día que se conmemora la respuesta nacional al HIV. HIV, sífilis, gonorrea, clamidia, micoplasma, otros gérmenes menos conocidos, cáncer de cuello uterino, uh-huh, vinculado con el HPV, todas se comportan como enfermedad de transmisión sexual, donde hay un comportamiento social, hay un vector, que generalmente, si hablamos de la mujer, es el varón que tiene en el pene ese germen, el huésped, que es la mujer, y el agente, que en cada uno varía de acuerdo a esto. Claro. Pero cambiando el agente, el comportamiento es el mismo. Esta baja de percepción de riesgo nos parece que es general. Y hay también un punto que yo creo que somos muy responsables los que hemos trabajado en la agenda de los derechos durante mucho tiempo, que es siempre hablar de los derechos en términos de protección y no hablar en términos de placer o de gozo. Uh-huh. Y ahí yo creo que hay que cambiar un poco el chip. Como cuando nuestros hijos salen, que hay que decirle, cuídate, sí, claro, cuídate, disfrutá también, disfrutá y cuídate, las dos cosas. Claro, pues si no quedan como polos opuestos, como polos opuestos, y que el individuo tiene que elegir, o me cuido o disfruto. O me gozo, claro. Exacto. Y ahí hay hasta incluso toda una cultura con esta música
de reggaetón que ensalza el tema, por ejemplo, de tener relaciones sexuales sin protección, ¿no? Sí, lo estábamos hablando, Leonel, fuera de aire, de que hasta bandas uruguayas o mismo, bueno, Paco y Catriel, los famosas. argentinos, con muchísima llegada. Muchísima llegada. Muy populares que hacen una incitación a esto. Yo me estaba el otro día cortando el pelo, que me corto un sobrino en una barbería, que escuchan esta música que para mí es como que me peguen con un fierro en la cabeza, pero cuando empecé a escuchar las letras dije, uy, ¿esto qué están escuchando? Sí, bueno, está. Y es una cultura que se ha generado que yo creo que tenemos que deconstruirla, ¿no? El tema no se trata de no tener placer, por supuesto que no, pero sí hacerlo con cuidado, porque si no puede llegar a ser un placer momentáneo, pero las secuelas de la sífilis, las secuelas de la gonorrea quedan en la mujer mucho más que en el varón. En la mujer, por ejemplo, trastornos de la fertilidad, dolor pélvico crónico, porque las infecciones provocan eso, riesgos de otro tipo, ¿verdad? Que son graves y que tiene que haber la información, porque los cuidados son claves. Yo creo que este tema de la baja de percepción de riesgo es una cuestión importante. También creo que en la práctica profesional se bajó la guardia con respecto a pensar en la sífilis, ¿verdad? Yo cuando me formé hace 30 años, era extremadamente improbable que una mujer tuviera un feto con sífilis. Si encontrábamos en una ecografía un feto que estaba hinchado, no pensábamos en sífilis en principio. Y hoy, lamentablemente, es de las cosas primeras que tenemos que pensar, ¿no? Claro. Hablábamos, ya estar hablando de este tema es un poco una reacción a lo que está sucediendo, digamos. Pero ¿qué están pensando desde el Ministerio de Salud Pública para contrarrestar esta situación? Bueno, la idea es la situación global de la sífilis, tratar de generar campañas de comunicación, campañas de uso responsable del preservativo. De hecho, hoy estamos teniendo una intervención en la Intendencia de Montevideo, donde se le colocó un preservativo al David, en un hecho inédito. Fue difícil encontrar uno del tamaño del David porque es bastante grande, pero la idea es significar la importancia de la comunicación. Creemos en particular que las autoridades de gobierno tenemos que involucrarnos en esto. Estos temas no se barren abajo de la alfombra, porque lo único que se hacen es agravarlos si no se habla y se pone arriba de la mesa esto. Además de esto, campañas específicas de educación en salud integral, en sexualidad integral. Estamos trabajando con la ANEP fuertemente para generar mejoras en la currícula, mejoras en la formación docente, campañas públicas de educación, disponibilidad de preservativos mucho más accesibles incluso que los que hoy hay. Hoy son gratuitos en todo el sistema de salud, pero probablemente haya que mejorar esa disponibilidad para su uso, detección oportuna y tratamiento adecuado cuando ocurre. Y como hemos visto que el común denominador de los casos más graves en general se refiere a problemas sociales o psicosociales, de vulneración de derechos, de consumo de sustancias, en fin, lo que estamos planteando también es que hayan en las instituciones una suerte de acompañantes de estas situaciones, como hay, por ejemplo, en los intentos de suicidio, autoeliminación, o en los casos de violencia, que hayan también acompañantes para el tema de la sífilis, para poder acompañar la trayectoria de la persona en el sistema hasta su curación, ¿no? Claro, y traquear, me imagino, también lo que nos comentabas, Leonel, de que, bueno, si esa persona se cura, pero la pareja no hace el tratamiento, estás en la misma situación, ¿no? O sea, es postergar el problema. Exactamente, es postergarlo, o incluso a veces agravarlo, porque se trata a la persona pensando que ya se solucionó, y no solo no se solucionó, sino que se puede agravar con una reinfección, eventualmente con este germen o con otro. Claro. Porque, por ejemplo, el HIV es un poco más difícil de transmitirse y por eso el HIV está prácticamente controlado en términos generales. Pero si la persona mantiene una conducta de riesgo, es probable no solamente que se infecte de sífilis, sino que se infecte de HIV y que tenga, si es una mujer, un cáncer del cuello del útero, si no se vacunó para el HPV, ¿no? Claro. Respecto a esto último, del HPV, también entiendo que hay como una campaña bastante importante y fuerte y que de hecho ahora el test es anterior al del Papa Nicolau, ¿no? Que antes era directo. ¿Esto fue un cambio de política de salud? Sí, de política esto es un cambio de política de Estado, exactamente. Más allá del gobierno se ha avanzado en esto a través de varios gobiernos.
Con la vacuna del HPV, nosotros en la gestión anterior, en el gobierno de Mujica, fue que por primera vez ofrecimos de manera gratuita la vacuna del HPV. No era obligatoria, no formaba parte del carné, porque todavía no estaban las evidencias científicas que demostraran su absoluta seguridad, y lo dejábamos un poco en torno a que la mujer definiera. Hoy está muy claro, cerró un estudio en Suecia en el 2018, la seguridad de la vacuna, tiene eventos adversos, pero son muy poco probables, y el beneficio para la prevención del cáncer, además de las verrugas. Por lo tanto, está dentro del esquema de vacunación para varones y para niñas. Y en el control, lo que se ha hecho es incorporar el test de HPV, que es más específico, para decirlo de alguna manera, que el Papa Nicolau, porque el Papa Nicolau lo que hace es solamente ver si las células del cuello del útero tienen una afección que indirectamente nos diría que está infectado o no por el HPV, mientras que el test del HPV nos dice de frente y mano si tenés HPV y si es HPV de tipo que pueda producir lesiones o no. Entonces, una mujer que se hace el test de HPV y es negativo, tiene una seguridad por 5 años de que no va a desarrollar ningún tipo de lesiones, porque aunque se infectara, lleva tiempo que provoque esa afección. Bien, o sea que es algo que también me imagino que mejora la eficiencia de todo el sistema de salud en sí mismo. Esa es la idea, mejorar la eficiencia, mejorar la captación y los costos, siempre individualizando cada situación, ¿verdad? El Papa Nicolau sigue teniendo su lugar. Por ejemplo, cuando el test de HPV es positivo y se quiere ver las células cómo están, tiene lugar el Papa Nicolau para hacerlo, y también la colposcopía, que es el otro estudio que se mira el cuello del útero con un lente de aumento, también tiene su lugar. Bien, dale, Dieguito. No, voy a cambiar de tema, así Dale. que... No, te quería consultar también por el tema de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que es un tema sobre el que has hablado bastante, que incluso has dicho que es necesaria actualizarla de alguna forma. Primero es... ¿Cuáles crees que son los cambios que debería introducirse la ley y si efectivamente entendés que hay ambiente para poder avanzar en ese sentido? Bueno, el Uruguay ha cambiado mucho en los últimos 13 años, que es el periodo desde que se promulgó y implementamos la ley, también en el gobierno del presidente Mujica. Hasta ahora nos hemos transformado en un país de inmigración, afortunadamente, y esas mujeres, durante el tiempo de residencia, hasta que regularizan la situación, que puede demorar un año, 2 años, no tienen cobertura por la ley de IVE. Eso nos parece que tendría que ser motivo de análisis, porque una mujer que ya tiene la cédula uruguaya, que está trabajando o estudiando acá, es una persona que tenemos que considerar como una ciudadana, como todas, con todos los derechos, y no de segunda clase. El otro elemento que ha cambiado mucho es que en el 2013 universalizamos una prestación en el embarazo que se llama screening del primer trimestre, que permite detectar malformaciones a las 12 semanas, pero que aparece el resultado a las 14. Entonces parecería que ese plazo de las 14 sería conveniente en los casos de malformaciones flexibilizarlo. O sea, con una excepción en ese caso. Por ejemplo. Y otro tema que hemos visto es que los 5 días esos de reflexión que plantea la ley, en realidad en el 98% de los casos no son necesarios, porque la mujer ya viene con la decisión tomada, y muchas veces son días de gran angustia, ansiedad emocional, porque ya está la decisión tomada. Claro. Entonces creemos que estos temas son necesarios de ponerlos en la mesa y hablarlos. No hay planteado ninguna iniciativa desde el punto de vista de cambio legislativo de la ley. Si se plantea, lo hablaremos. No está planteado ni desde el gobierno, ni hasta donde sabemos de la fuerza política que está en el gobierno, pero sí creemos que estos temas se pueden hablar en un ámbito civilizado, digamos, sin hacer de esto una lucha de todo o nada, y mucho menos una disputa de índole político electoral, para poder actualizar, porque yo creo que lo que hay hoy por hoy en nuestro país, y eso son de las cosas que nos diferencian de otros, es una visión generalizada que esta ley ha contribuido a mejorar la situación social, no solamente de las mujeres, sino de toda la sociedad. Ha demostrado que es una ley que ha hecho de la práctica del aborto una práctica accesible, segura e infrecuente. Uruguay es de los países que tienen menos tasa de aborto cada 1000 mujeres entre 15 y 44 años del mundo. Estamos similar a los países de Europa Occidental, y por lo tanto
creemos que es una ley muy popular en ese sentido, socialmente hablando, y que podríamos sentarnos a hablar con la academia y con la sociedad civil. Ya lo estamos haciendo en la comisión asesora y hay bastante acuerdo con respecto a estos cambios, y también en el sistema político, porque entendemos que es una construcción también de Estado. Fue quizás una construcción de nuestro gobierno en el gobierno del presidente Mujica, que tomó la iniciativa de que la ley no se vetara, sino que se implementara, y nos correspondió hacer eso, pero hoy por hoy, 12, 15 años después, entendemos que todo el sistema político ve los beneficios, y por eso fue una ley que no se tocó en el periodo del gobierno de coalición. Dale, Diego. No, si el Ministerio de Salud Pública va a levantar esa bandera, digamos, de actualizar la ley, o no, o va a ver si pasa algo al nivel del sistema político. Estamos pensando en términos normativos, no de lo que tiene que ver con la legislación. Claro. Okay. En términos normativos, que es lo que uno le corresponde de reglamentar la ley. Claro. La ley dice un texto, y lo que hace el Poder Ejecutivo es reglamentar esa ley para aplicarla mejor a las condiciones en cada situación. Estos 3 cambios se podrían hacer a través de un decreto reglamentario. Pensamos que podría ser. Hay que estudiarlo un poco, porque algunas cosas del texto, es una ley muy, muy particular, es una ley que prácticamente se reglamentó a sí misma, pero hay cambios que creemos que podría avanzar. Vos hablabas de cierta unanimidad en el sistema político, Leonel, pero hay algunas disidencias de algunos sectores. En ese caso, ¿cómo se da una conversación con una persona que está dentro justamente del Parlamento y que dice, yo estoy en contra del aborto y para mí la ley del aborto se tiene que erradicar? Bueno, yo a esa persona le diría que en general todo el mundo está en contra del aborto, porque es una práctica que trata de evitar o trata de minimizar. O sea que en ese contexto podríamos hasta estar de acuerdo. Que esté en contra del aborto por un motivo religioso, filosófico, es sumamente respetable, pero esos motivos individuales no implican que haya que imponerle a la sociedad mis motivos individuales, ¿no? Eso creo que es un tema muy importante, sobre todo para los que argumentan desde la religiosidad. Este tipo de leyes no obligan a nadie a hacer nada, sino que lo que hacen justamente es tratar de generar un ámbito donde, en aquellos casos donde es necesario, se haga sin riesgo. Y lo otro que le diría es que, a diferencia de lo que se decía hace 15 años, que si se despenalizaba el aborto, las mujeres iban a salir corriendo por la calle a hacerse abortos, nada de eso pasó, y Uruguay es de los países con la tasa más baja de aborto del mundo, y que si mejoramos la educación sexual integral, en base a los derechos y a la equidad de género, y mejoramos la anticoncepción, vinculado con el tema que hablábamos antes, ¿no? De métodos combinados, de barrera, de larga duración, uso de DIU, de implante, es probable que podamos abatir francamente el número de interrupciones voluntarias del embarazo. O sea que creo que son de los temas donde todos y todas nos podemos poner de acuerdo. Bien, hablando también de educación sexual, creo que es otra gran cuestión que estaría buenísimo que haya unanimidad en el sistema político en cuanto a lo que tiene que ver con la educación formal. Ayer, justo conversando con la sexóloga Viviana Dufo, conversábamos de los cambios que han habido, pero cuánto falta todavía para que en la escuela o en el liceo mismo se otorgue información concreta, pertinente y efectiva. En mi recuerdo, por ejemplo, de tener 6 años, nos mostraban un libro donde había una cigüeña, por ejemplo, y en tercero de biología, me acuerdo, en tercero de liceo, o sea, ya con 14, 15 años, en un pleno desarrollo, la profesora de biología no explicó absolutamente nada y nos mandó a tomar pastillas anticonceptivas. Así nomás. Te pongo ejemplos, digo, así como de en primera de persona. Claro, o sea, pero real. Y entiendo que también hay como otro discurso, por eso digo de la unanimidad del sistema político, la importancia de esto para implementar en educación formal, educación sexual. Hay un discurso que tiene que ver con esas cosas, se hablan en las casas, ¿no? En el círculo íntimo, eso es terreno de los padres y de las madres, pero muchas veces los padres y las madres tampoco tienen el conocimiento o la información suficiente para poder trasladar. ¿Qué se hace en ese caso? Bueno, sí, en el tema de educación sexual integral es una prioridad de nuestro gobierno. La ANEP ha planteado que ha habido un retroceso con respecto a la educación sexual integral en el periodo anterior. Un retroceso no dado en horas
o en temas concretos, sino que la currícula no mejoró lo que tendría que haber mejorado en todo el periodo, la formación docente no mejoró como tendría que haber mejorado, los seminarios de formación son opcionales, no obligatorios para la formación docente, y tenemos casos, por ejemplo, de que hay un referente de salud sexual por liceo, sin importar el volumen, la numerosidad que tenga ese liceo. Entonces, un liceo del interior con 300 alumnos tiene un referente y uno de Montevideo con 5.000 tiene uno. O sea, sí, inabarcable. Inabarcable, no tiene ningún sentido, ninguna lógica. En lo personal, con todo respeto, creo que no hubo un pensamiento por parte del gobierno anterior de cómo mejorar esto. Y el que no mejora en esto se detiene y retrocede, y creemos que eso fue de alguna manera lo que ocurrió con la educación sexual integral. Por lo tanto, el compromiso de nuestro gobierno, y estamos trabajando muy en conjunto con la ANEP y con el grupo que está trabajando en el tema de educación sexual integral de la ANEP, en mejorar la capacitación docente, mejorar la currícula de tanto a nivel de primaria, de secundaria, como de la Universidad del Trabajo, y generar también acciones extramuros de los centros. Hay muchas acciones que se pueden hacer a nivel comunitario y a nivel social en los lugares donde los jóvenes se juntan, desde campamentos hasta lugares, boliches o lo que sea, para poder hablar entre pares, que eso es una gran enseñanza de esta temática, siempre con una perspectiva clara de derechos sexuales y reproductivos, de perspectiva de género, que implica ver los problemas peculiares que tienen con el modelo hegemónico patriarcal que hoy existe, las mujeres, que muchas veces son víctimas de violencia y está naturalizado, y los hombres, porque los varones también en el modelo patriarcal son víctimas, por ejemplo, de estereotipos violentos. La principal causa de mortalidad de los jóvenes son los accidentes de tránsito, la siniestralidad, se ve sobre todo en los varones de los sectores socioeconómicos más bajos, o sea que también este estereotipo de género afecta a los varones. Esto todo en lo formal. Y después lo otro es el tema más de índole ideológico, ¿no? Que es el de estos grupos que promueven con una fuerte impronta foránea, bancados muchas veces económicamente por el trumpismo de Estados Unidos o grandes grupos económicos mundiales, a mis hijos no los tocan, yo los educo, en fin. Nosotros creemos que las familias tienen todo el derecho de educar en sus valores de todo tipo a sus hijos e hijas, pero el Estado tiene la obligación insoslayable e intransferible de también hacerlo. Entonces la idea es tratar de conjuntar esto, que las familias no vean como una amenaza, aún las familias que tengan visiones más conservadoras en esto, que no vean una amenaza de que sus hijos puedan tener educación sexual integral, y quién sabe, no será la primera ni la última vez que los padres aprendemos de nuestros hijos, ¿no? En el tema, por ejemplo, de la protección ambiental, la generación de mis hijos, que ahora tienen 30 años, nos enseñaron a nosotros mucho de la protección. Bueno, quizás los padres de ahora puedan aprender mucho de sus hijos con respecto a la sexualidad, al placer y a la protección. Ojalá, ojalá así sea. Bueno, Lionel, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber estado aquí en De No Olvidar y haber compartido todos estos conceptos tan importantes. Lo resumimos también en usen preservativo en todo momento, pero en todo momento, no solamente para la penetración, sino en todas las índoles del acto de seducción sexual. Usen preservativo y pasen a ver el David también, si están en Montevideo, ¿no? Sí. Muy llamativo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, allí pasó Lionel Brioso, el subsecretario del Ministerio de Salud Pública, para hablar de los casos de aumento de sífilis y justamente otras cuestiones que tienen que ver con la educación sexual integral, la necesidad también de poner estos temas arriba de la mesa y bueno, y como siempre hacer como ese llamado, Diego, de prevención, de controlarse. Otra que me quedó pendiente, sí. Lionel, yo sé que ya se está yendo, pero Lionel, ¿hay un control mayor de mi género, de las mujeres? Por ejemplo, de ir al ginecólogo todos los meses, no todos los meses, pero una vez por año, y tal vez el hombre no se controla tanto, ¿o es una percepción personal? En términos generales es así, promedialmente las mujeres se controlan mucho más en salud, son mucho más responsables. En general, decís. En general, y la visión es que los varones no nos va a pasar nada porque somos súper poderosos y cuando tenemos algo ya estamos en el horno, ¿no? Eso es en general. En particular, en la población femenina hay una gran diferencia, también como la que hablamos, desde el punto de vista socioeconómico
y educativo y de acceso. Claro. Las mujeres de los medios socioeconómicos más altos, sin lugar a dudas, se controlan mucho más porque tienen una cultura de prevención mucho mayor que las mujeres de situaciones socioeconómicas más vulneradas, donde muchas veces la urgencia diaria de la sobrevivencia hace que la necesidad del control pase a una segunda instancia. Totalmente. Ahora sí no te robamos más Te tiempo. liberamos. Muchas gracias, pero había quedado picando. Bueno, gracias a todos y a todas por estar del otro lado, por acompañarnos. Este programa, Dieguito, va llegando a su final. ¿Las sinvergüenzas vinieron hoy? No sé, vi Yo no vi a alguna nadie. por ahí, pero no sé Sí. si están con muchas ganas de laburar. Fruti dice que sí. Bueno, ¿cuándo sí? Bueno, no sé. ¿Cuándo sí, no? Pero Dice- sí, mira, ahí veo a Camps y allá la veo a Vale también. Así que están por aquí. Bueno, me dejó pensando, interesante, ¿no? sí. Muchos aspectos además que tienen que ver con, o sea, la educación sexual integral de la que hablamos, decías vos, o sea, es algo que hace unos años ni siquiera se hablaba, y cuando nosotros fuimos a la educación, sobre todo a primaria, prácticamente inexistente no, casi. Si en tu casa no te contaban alguna cosa y hablabas del tema. Y qué responsabilidad también en ese sentido para los padres y para las madres, ¿no? Sí, sí. Porque si todo recae en eso, es muy difícil. O sea, aparece una... ¿Cómo estás, Vale? Bienvenidas, ¿Todo ¿qué bien? tal? ¿Qué haces, Camps? No quería interrumpir. Déjame terminar igual esto y ya vamos con el pase. Pero ayer, por ejemplo, Vivian, la sexóloga, ponía el ejemplo de una niña de 6, 7 años preguntando cómo se hacen los bebés y que la madre se había puesto muy nerviosa y le empezó a dar toda una respuesta, que era un viaje la respuesta, ¿no? Pero no era imaginativa, trató de ser como... de que sea para el público que estaba preguntando. Pero a la vez le estaba hablando de sexo y de penetración, que no solamente es para ser bebés, Claro. o sea, entonces ella decía que bueno, que utilicen la metodología en ese caso de hacer otra pregunta. Bueno, ¿y por qué te surge Claro, esa duda? para entender un poco más de dónde viene. Un poco más de dónde viene, exactamente. Pero bueno, da para seguir charlando. No va a suceder porque ya están en la mesa Vale, Zulka y Camps. ¿Cómo están, tal? chicas? ¿Cómo les va? ¿Cómo? Ah, que tiene para contarme algo después. Estamos bien, están como matching the vibes. Sí, estamos un poco Sí, machos, es verdad. Estamos últimamente revibrando algo. Sí, Seguí fuerte. allá. Pero no es raro que yo elijo esto, que nunca me lo pongo. Tipo, hoy lo vi y dije, me lo pongo. Y vos estás así. ¿No habrías prendido topic Ya la antes de he- elegirlo? Te lo Ya juro, la he te lo juro. traído y podemos estar vibrando algo. No tiene por qué ser del índole sexual. Ah, claro. Que creo que es lo que vos estás intentando hacer. ¿Cuál sería la gracia si no es sexual, no? Digo. Claro, ¿qué es Es estamos lo único hablando? que les divierte en la vida, ¿no? Nah, más o menos. Porque Yo acá soy un personaje. No, yo no. busca complicidad, aparte, Claro. como dale, No, me no. molesta. Dígame que sí. ¿Sabes qué pasa? Cuando uno no lo tiene, más lo quiere. Vale, ¿seguís en esa? ¿En serio? Ayuno intermitente, sí. No. De no parar. Sí, Hasta Diego cayó de meter esta sí. vez. No, Está conozco varias preocupado, personas igual que. Bueno, vos oficialmente. has metido ayuno intermitente, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto Pero- tiempo? Pero real, no sexual. Está hablando, no está hablando del No, ayuno, enganché, Diego. no enganché. Diego, ay, Diego, Diego. tan inteligente. ¿Por qué no? Pensé que venía por otro lado la pregunta, pero no importa. Sigamos. ¿Qué te pensás que estoy a dieta? Porque estoy gorda. No. ¿Que me pusiste No. a dieta? ¿Que querés que haga la keto? Bueno. No, No, igual, no, igual para nada. tuve un momento de sequía. Todos tuvimos. ¿Cuánto? ¿Cuánto les duró a ustedes? Capaz Wow. que No sé, no me acuerdo exactamente. no debería decirlo. Dale, decilo. ¿Lo digo? Sí, decilo. Estamos- ¿Qué decís? Lo digo. Vos sos el que me tiene que limitar en Sí, esto. dale, no, es, Diego. te lo, Si se te, lo cuento si- fuera si de te aire. estás, Más claro, de si te estás dudando, 8 no lo meses. diría. No, Ah. No lo Al diría. contrario, debe haber sido un mes. no, un poco más. Un poco más. O sea, yo ya superé tu racha. Y hace Vas rato. más de 8 meses. ¿Vos? No, te pregunto a vos. Yo estoy en 7 meses. La otra vez, Vale, vi un reel que me acordé de vos, de una diseñadora gráfica e ilustradora inglesa que contaba que hacía 3 años que estaba de celibato. No, Pero no. voluntario. ¿Cómo te vas a Voluntario. ¿Cómo se va a acordar de Bueno, mí? eso ¿Cómo se va a es otra acordar de mí? cosa. Eso es otra cosa. Sí, porque acá, o sea, no hay intenciones de buscarlo tampoco. ¿Cómo vio eso y se acordó de mí? 3 Pero años. vos quedate con lo más importante, que es que me acordé de vos. Claro. Siempre, eso es lo más importante. Ey, quédate con eso. El medio vaso lleno. El medio vaso lleno. No, pero en este caso igual era voluntario Claro. y ella estaba Ah. como militando la causa y me pareció... Hay mucha gente que elige Pareció hoy un montón. el celibatismo. Yo no le elijo, ¿eh? Me elige a mí. Por la duda que A quede mí me claro. eligió.
Es una elegida Que de quede Dios. Que quede claro que lo mío no es una decisión propia. Está clarísimo. Sí, sí, Yo sí, creo sí. que quedó Claro. clarísimo. Sí, no te preocupes. No te preocupes. pero ¿haces algo para romper esa racha? ¿Estás Eh, proactiva? ¿Estás no, predispuesta? Estoy 100% enfocada en el laburo. No, la realidad es que Vale ha perdido Contame, Cams. sus piques. No, a mí estoy re bien ahora. ¿Sí? Sí. Porque en Sinvergüenzas hemos practicado un poquito todo lo que es la técnica de chamullo, pero le cuesta. Que después de estar varios años en pareja, Le- va perdiendo exacto. el... No, pero seca, perdí todo. Entonces, va perdiendo la cancha de también es entrenamiento. difícil. Si yo les contara las cosas que ha hecho, se acercaba a la gente y decía, No, no. Contame, dale, contame alguno. yo vi videos tuyos, ¿entendés? No. ¿Cómo? No, no. Se acercaba a alguien y le Dije decía, mínimo, dije yo vi mínimo. videos No, tuyos. es muy difícil de explicar. Es muy difícil de explicar. No, la verdad que es muy fácil, no querés explicar lo que es distinto. Sí. Sí, no, he tenido ciertas actitudes. No. Decisiones estratégicas. Decisiones estratégicas al momento de. ¿Erradas? Sí, Pero completamente igual, erradas. si es para vos, Vale, aunque Va a ser. estés Pero ella no se quiere media enamorar. extraña, Ella quiere coger. No, bueno, no, yo no lo diría tan así. Yo soy demisexual. Si ¿Sabés no, qué es si no, eso? si- creo que sí. demisexual. ¿Qué es? ¿Te sirve? Para mí es que si no tenés sentimientos no podés. Es como yo no puedo. ¿Viste que hay gente que puede ir a los bifes y Sí, sí. taza a taza? Yo no. O sea, no estás para el consumo de cuerpos, estás para conectar con almas. ¡Ay, qué lindo sonó eso! Y qué lejano se lo ve. Bueno, con esto cerramos, Sí, ¿te ya parece, está, Guito? qué gran frase, cerrar el ¿Qué programa, tienen, hermano. ¿Qué tienen para hoy? De Vamos. todo. De todo, de todo. De todo. De todo. No tiene ni puta idea. Nos vemos No el lunes que viene. queremos spoilear, lo vamos a decir Quédense solamente, ahí porque- claro, Sí, que se queden, si les quédate. spoileamos, se quemamos todo. Mándenle un beso a mi amigo Fran, que siempre las ve o sea, serio? nos arrancó a ver en De No Olvidar y después se queda quedó. viéndolas a ustedes. Bueno, Fran, A mí me han dicho que este mando un pase beso es de lo enorme. mejor de la programación de Topic. ¿En serio? Para mí es mi momento favorito, ¿sabías? o sea, a mí también, me gusta estar con vos, Diego. Ajá. A mí Lo mismo como digo, Sofi. muchas gracias. Gracias, chicas. De nada, Sofi. Quédense ahí. Nos vemos el lunes.